Buenos días y bienvenidas a todas y a todos. Yo soy Bea Santamaría, de la Comisión de Salud Clínica del Colegio de Psicología de Vizcaya. Y bueno, en nombre de las comisiones de Psicología Clínica y de la Salud, de Igualdad, de Perinatal y de Sexología del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya, queremos agradeceros vuestra presencia en esta segunda jornada sobre ciclos de las mujeres. Jornada que forma parte de un proyecto que estamos llevando a cabo en torno a la organización de un ciclo de mesas redondas para tratar diferentes etapas vitales de las mujeres, donde profesionales de la psicología y de otros ámbitos podamos participar en un espacio de diálogo y de reflexión. Bueno, por aquí se acerca más. Buenos días. Buenos días. Bueno, decir que hemos realizado ya una primera actividad introductoria y seguiremos con varias jornadas, una por cada etapa, siguiendo el criterio de los procesos fisiológicos de la vida de las mujeres, siendo infancia, adolescencia, juventud, adultez, maternidad o no maternidad, climaterio y envejecimiento. Hoy abordamos la etapa de la infancia bajo el título de la infancia a la menarquia, de dónde y cómo naces te haces. Y bueno, pues comenzamos por la infancia porque además de que es la primera etapa vital, es en los primeros años donde se asientan las bases, ¿no? del desarrollo psicológico, emocional y relacional de las personas. Desde una mirada interseccional, entendemos que la infancia entendemos la infancia como un periodo fundacional en el que comienzan a configurarse las primeras narrativas sobre quiénes somos, sobre lo que se espera de nosotras y sobre cómo se interpreta sobre todo el hecho de ser niña, ser niño o ser una persona diversa. En esta etapa de la construcción de la identidad se ve atravesada por múltiples factores, como pueden ser las expectativas familiares y sociales, los mandatos de género que sin darnos cuenta muchas veces transmitimos en el día a día, la mirada del entorno educativo y sanitario y, por supuesto, las experiencias de pertenencia y diferencia que cada niña o niño puede vivir en su contexto, ¿no? Creemos que hablar de infancia no es hablar solo de una etapa, sino de las raíces de la identidad y del modo en el que el contexto social... de compartir pantalla para que se os vea a vosotros. Así, Agur, muy bien. Ya está. Vale. Bueno, para finalizar un poco con esta introducción, comentaba que creemos que hablar de infancia no es solo hablar de una etapa, sino de las raíces de la identidad, del modo en que el contexto social y afectivo moldea la vivencia del cuerpo, del género y del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Y por eso, pues bueno, en esta jornada nos gustaría visibilizar algunas situaciones de vulnerabilidad que se pueden encontrar en la infancia. Para ello contamos con tres voces hoy que nos van a ayudar a ampliar la mirada en este sentido, ¿no? Desde perspectivas complementarias. Empezando aquí por mi derecha, en primer lugar tenemos a Diana Almeida. Ella es psicóloga sanitaria,
con experiencia de 12 años en intervención con menores y familias en situación de vulnerabilidad, así como de desprotección infantil en asociaciones del tercer sector. Desde 2019 es psicóloga infanto-juvenil del módulo psicosocial de Deusto San Ignacio. A su lado tenemos a Bea Sever, a quien también escucharemos. Ella es sexóloga y responsable de atención en NICEM, Asociación de Familias de Menores Transexuales. Y finalmente contaremos también con Irati Álvarez, que ella es técnica de incidencia política y social de la sede de Save the Children en Euskadi, que también es una entidad del tercer sector. Y bueno, pues dicho esto y con esto, pues damos comienzo a las intervenciones de las ponentes, que nos cuenten un poquito, pues bueno, qué es lo que se encuentran ellas en el día a día y ver esas tres fotos, ¿no?, que podemos encontrar en la sociedad, pues en relación a la infancia. Bien, pues inicio yo un poquito comentando. Lo que quería es agradecer al COP y especialmente a Guzmán la oportunidad de poder hacer difusión del trabajo que realizamos desde el módulo psicosocial de Deusto San Ignacio y en concreto, ¿no?, desde pues una labor histórica de atención a colectivos vulnerables que en su momento pues, no eran atendidos desde la red de Osakidetza, la red sanitaria o desde los servicios sociales, pues, puesto que estaban en esos momentos en creación, ¿no? Entonces, pues bueno, nace del trabajo comunitario, nace del trabajo con las madres de personas afectadas de toxicomanías y desde ahí, desde el trabajo voluntariado y de cooperación de profesionales, pues se va estructurando lo que es una empresa del tercer sector que termina pues, bueno, trabajando con colectivos desfavorecidos y aprovecho este espacio pues, para hacer difusión del trabajo que realizan mis compañeras del Servicio de Mujer y he traído pues, bueno, una documentación del trabajo de innovación que hacen y de divulgación que pueden realizar pues, también para preparar o trabajar con los adolescentes en los centros educativos pues, las violencias machistas. Hay información sobre un poco el abordaje los proyectos pequeñitos, ¿no?, de ese trabajo y luego lo que es el manual, que es un cómic pues, bueno, para poder preparar especialmente a las mujeres, ¿no?, en la capa un poco de dónde están los límites de las relaciones y bueno, me parece interesante pues, que se pueda hacer mención a ello y que se pueda también divulgar. Bueno, yo soy Ariadna, soy la psicóloga infanto-juvenil del servicio y psicoterapeuta infanto-juvenil. Y en este caso trabajo con menores y las familias. Estableció hace ya 20 años un convenio con el ayuntamiento, el mismo se mantiene activo, pero es verdad que es un convenio que está sin actualizar, en el sentido de que el porcentaje, que es la partida presupuestaria que tenemos, pues es la misma que hace 20 años, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación, pues, a veces estamos un poco financiados y tenemos que buscar pues, nuevos programas, nuevas subvenciones pues, para poder mantener, ¿no?, la labor que hacemos. Entonces el convenio en sí está establecido para atender a menores y familias en situación de vulnerabilidad o de desprotección infantil, moderada y desamparo. Del distrito 1 y 2, es decir, podemos atender a una población que abarca pues, bueno, desde San Ignacio, Deusto, Arangoiti, Sarrico, Elorrieta, Campo Volantín, Olivares, Zurbarán y Begoña, y son atendidos pues, los tres hasta los 18 años, bueno, que vienen derivados de los servicios sociales de base y del área de igualdad. Ya se detectan las necesidades que van viendo y si valoran, ¿no?, que necesitan atención psicológica más allá también de la intervención que se pueda plantear de ese o después de lo que es una valoración de desprotección, pues puede haber también, como hay unos casos determinados, y puede haber también más necesidades emocionales, pues denunciar esas intervenciones, pues también o de manera complementaria, pues, los a nivel más emocional y también a las familias para hacer un trabajo psicoeducativo en la pared y la parentalidad. Las situaciones no son graves, sino son situaciones pues, de vulnerabilidad psicosocial. Aparte de ese trabajo, también seguimos atendiendo los menores que nos derivan desde lo que es la red de Osakidetza, en este caso, ¿no? Para que a día de hoy, pues, pediatras y médicos de atención primaria de ambos distritos, inclusive en la unidad de desarrollo infantil juvenil, de desarrollo infantil en concreto, el Hospital de Basurto, pues si detectan algún tipo de situación de vulnerabilidad,
puesto que igual la red de Osakidetza no les pueden atender, pues nos lo digan también a nosotros. En este caso, pues tenemos también una valoración de qué factores de riesgo, qué situaciones se pueden encontrar esos menores, y a partir de ahí pues hacemos una valoración emocional, y en los casos que veamos pues, una necesidad de terapia, de tratamiento, de intervención psicológica, pues la planteamos y hacemos esta evolución a sus padres y sus madres y un trabajo con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, para que esa idea, la población que para atender en el año 2024, pues fueron 98 menores y sus familias, y en este caso también una madre que nos fue derivada por a trabajar con ella la sobreprotección que tenía a su hijo con una discapacidad y que era mientras han atendido desde el test de valor. Entonces, realmente pues han sido 99 personas y también, pues bueno, muchas veces también ese trabajo, ¿no? Con sus familias, según las necesidades que se iban detectando, pero siempre con el consentimiento del padre y la madre, y haciéndoles mucho acompañamiento en el trabajo también sobre sus hijos, puesto que yo contemplo también, ¿no? La intervención o el trabajo con los niños, incluyendo mucho a las figuras madre y parental y a los principales cuidadores, pues que a veces nos encontramos pues, con familias pues, con el principal cuidador pues, en la abuela, ¿no? Pues la tía. Entonces hay que contemplar también la vida que podemos encontrar, ¿no? A nivel social. Entonces, bueno, para preparar esta ponencia, más allá, ¿no? De lo que es mi trabajo directo, pues he podido revisar un poco la bibliografía que había, ¿no? Y es verdad que yo la que he podido acceder es la de Google Academy. Ya sé que hay bases de datos, en las que hay revistas bibliográficas de gran impacto, más científicas, pero es verdad que a lo que yo he podido acceder, ¿no? Desde dentro de los recursos que yo puedo disponer, pues es de Google Academy. Entonces, bueno, he podido leer algún artículo en psicotema, de análisis de la psicología y de psique, y llego a las siguientes conclusiones generales, ¿vale? Que existen diferencias con respecto al género en lo que es la sintomatología estandarizante, siendo más habitual el género masculino problemas más conductuales o regulación emocional, que suponen además a veces más reacciones de desborde, descontrol con agresión hacia las personas. En otros estudios se observa en población, o en una muestra que es universitaria, pues que existe como más miedo al fracaso en mujeres que en varones, siendo esos resultados pues, significativos. Si bien he visto que había algunos estudios, ¿no? Que constataban diferencias según el sexo y según el género, y también hay muchos matices, es verdad que los artículos que voy viendo de la última quincena, esas diferencias son mucho menos significativas o incluso a veces no las constatan. Y lo cual me hace pensar o establecer la siguiente hipótesis, ¿no? ¿Hasta qué punto los constructos sociales de género que se espera o que se atribuye en función de tu sexo y tu género, de aspectos más ambientales, pues puede influir, ¿no? en esos resultados? Y cómo las actuales políticas y los abordajes ambientales pueden hacer modificaciones, siendo en los últimos, ¿no? En los últimos años, en la última década, pues menos significativos aquellas diferencias que en los años 90 o los años 2000 lo constataban como algo como muy evidente, ¿no? Entonces me pregunto hasta qué punto, ¿no? El trabajo que se hace a nivel ambiental puede amortiguar diferencias que pueden tener que ver con diferencias a priori más fisiológicas, ¿no? En base al sexo. Bueno, dentro de lo que es mi trabajo directo en el módulo, os voy a comentar un poco lo que yo he podido ver. De las 99 personas de atención directa, ¿no? Y a sus familias, en concreto de lo que es el periodo de la latencia, ¿no? De lo que es de los 6 a los 12 años, me encuentro que el año pasado atendía a 41 menores, ¿no? De esa, en concreto de esa edad, ¿no? Y que sí que percibo diferencias según el motivo de consulta. Es decir, sí que siento que en mujeres se da una mayor conciencia del malestar emocional, con una narrativa que se sugiere, ¿no? O que sugiere esa narrativa de ese motivo de consulta que te puede hacer una niña, ¿no? Que hay un factor precipitador en su malestar emocional. Es como un ejemplo concreto. Estoy triste porque mi nieta y mi ama se han separado, ¿no? Esto puede ser un motivo de consulta pues muy típico, muy estándar en el sentido, ¿no? Que puede generar su malestar y concreto tan claramente verbalizado. Y quizás en chicos me encuentro menos concienciación, ¿no? De esa identificación de la emoción con una narrativa.
a veces me encuentro, o lo que me encontré el año pasado en varios casos fue pues con motivos de consulta tipo porque me porto mal, ¿no? En los que pues la reflexión no hay tanta acceso a lo que es un proceso de mentalización, es decir, pues bueno, tengo un sufrimiento por una conciencia en la que hay también pues un porqué y una emoción, ¿no? Entonces, es verdad que siento como que puede haber quizás en la población que yo no he encontrado como más dificultades, ¿no? Quizás, pues bueno, en las niñas puede haber, a priori las niñas que yo me he encontrado, pues más conciencia, ¿no? De su malestar y del motivo. Sí que me llama la atención, lo cual no es una muestra tampoco significativa, pero que niños con orientación homosexual, que puede ser un motivo de conflicto o no, puede ser que no sean para nada motivo de consulta ni un malestar, pero luego en la evaluación a lo largo del trabajo que puedo hacer con ellos surge pues que se puedan definir en ese sentido, ¿no? En su orientación y, bueno, y tener ese dato, en concreto que puede estar, pues sí que me encuentro que niños hay con más conciencia malestar emocional, hay más capacidad de identificar la emoción y también tener, ¿no? una narrativa asociada, ¿no? Que quizás en niños con otro tipo de orientaciones heterosexuales o que incluso no sé edad, ¿no? Me llama la atención que en ese perfil quizás me encuentro como más conciencia y me pregunto, ¿no? Hipótesis que puedo plantear hasta qué punto ese niño, como en ese contexto, soy homosexual y podría hablar también abiertamente de con mayor conciencia, ¿no? De su motivo de consulta junto con esa narrativa. Sí que me encuentro, pues eso, como quizás en esos contextos se pueda dar como más sensibilidad o más complicación o más, pues bueno, el abordaje emocional pueda estar un poco más presente, ¿no? Son familias en las que también se puede hablar más de cómo me siento y de por qué, quizás en otras, ¿no? Y yo me puedo encontrar, puesto que también trabajo como población en muchas ocasiones, pues no hay cobertura en aspectos instrumentales, ¿no? Es verdad que no es la población en general, pero en una población pues, se puede encontrarse con muchas carencias y muchas situaciones de adversidad. Y por otro lado, sí que me llama la atención otro aspecto que me encuentro y que me resulta interesante para este abordaje es que sigo observando que en las niñas hay como mayor foco en las relaciones. En muchas ocasiones los conflictos, los malestares relacionales con iguales tienen mayor peso que quizás en los chicos, como algo también ¿no? consciente y verbalizado y ¿no? con ese motivo también de consulta o queriéndolo poder trabajar. Pero en ambos me encuentro que son muy sensibles a las situaciones de violencia, ¿no? A las situaciones de bullying, a las situaciones de violencias físicas, psíquicas o emocionales. Y eso me hace pensar a nivel más personal cómo los abordajes más educativos, sociopolíticos, pedagógicos, no han podido generar también una mayor concienciación de los límites a esas violencias, ¿no? Y cómo ambos pues bueno, independientemente ¿no? del sexo, del género, pues hay mayor conciencia del límite hacia esas situaciones de violencia que las que me podía encontrar en esa misma población cuando yo estaba en prácticas del móvil, ¿no? Justo coincide que estuve haciendo una formación en prácticas allí, estuve 2 años además en prácticas, entonces de mi experiencia con 23 años a la que puedo tener ahora mismo, ¿no? Con 37, es verdad que me llama la atención la concienciación que puede haber, entonces me da también pistas de cómo el trabajo con la infancia pues, puede permitir cambiar modelos y dinámicas y ser los niños y las niñas pues, agentes activos, ¿no? Frente a las situaciones de violencia que se puedan enfrentar. Pues esto me llama positivo, ya que no veo diferencias en sí en esa detección por parte de niños y niñas, independientemente también ¿no? de temas más de diversidad cultural, origen por la realización del proceso migratorio de por fuera. Y esto me parece que es una apuesta sobre bueno, pues los abordajes y las políticas y las intervenciones psicopedagógicas que se puedan hacer por parte de los organismos públicos, de los centros educativos, de la sociedad y apostaría por seguir en esa línea. Muy interesante, ¿no? Ese apunte, ¿no? De que esas violencias interpersonales entre iguales, pues, bueno, ahí sí que no se detecta esa diferencia de género, ¿no? Y también violencias que puedan darse en sus entornos, ¿no? También a veces
me viene a la cabeza un niño que vino preocupado porque un compañero había expuesto además esto, ¿no? En un espacio, pues, bueno, dentro de la clase, pues que su aita le pegaba, ¿no? Como el niño traía ese motivo, pues sería en esa sesión, yo con el que yo iba, ya creo que en mi intervención, esa preocupación y cómo eso, comentaba él, que la niña lo lloró también con él, y él, pero no se hará algo con esto, ¿no? Porque no puedes pasar eso, porque qué triste, ¿no? Que fuerte le haga eso. Pero bueno, como hay una conciencia y hay una importancia y hay unos protocolos que también creo que llegan a los niños. Y hay cada vez mayor igual, ¿no? Y yo creo que ahí cada vez se ve más, ¿no? Como tenemos que ser agentes activos frente a cualquier realidad de violencia. Y la violencia también, vamos, entra la invalidación que podemos poder vivir sobre nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Como a veces nos dice cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que sentir. Entonces, yo creo que frente a eso también los niños van cogiendo, los niños y las niñas, incluyo a todos, ¿no? Van cogiendo como más herramientas, más conciencia, más herramientas de posicionarse para eso. Muy bien, pues bueno, después de haber escuchado a Ariadna, hablándonos un poco de esa foto que se puede encontrar ella en las infancias, ¿no? En relación sobre todo a esa sintomatología que pueden exhibir, esos motivos de consulta que pueden traer, ¿no? Y a esas situaciones de vulnerabilidad, de violencia que pueden vivir en diferentes entornos, ¿no? A nivel escolar con iguales o a nivel familiar con sus referentes, ¿no? Nos toca escuchar a Bea Sever, a ver qué nos cuenta ella de lo que se encuentra ella en el lugar en el que trabaja y qué realidades en torno a la infancia nos cuenta ella que se puede encontrar. Muy bien, es que recojo. Bueno, yo también agradecer al colegio la invitación porque desde la psicología pues es súper importante el apoyo y el acercamiento a esta realidad, porque así como desde otros ámbitos han tenido que aprender sobre transexualidad de la infancia, desde la psicología han tenido que desaprender y luego aprender, con lo cual a veces hay gente que todavía está en esa labor, ¿no? Y es un apoyo importante, no cabe duda. Bueno, primero me gustaría contextualizar un poco porque, bueno, cuando hablamos de transexualidades de la infancia hay que tener muy en cuenta que aproximadamente es alrededor del año 2013 cuando esto se pone sobre la mesa, ¿no? A nivel social. En 2013 surge la primera asociación de familias a nivel estatal, que es Crisalis, y en ese mismo año aparece por primera vez en un medio de comunicación mencionada, ¿no? Las palabras transexualidad e infancia juntas, ¿no? Es decir, que nos encontramos en un contexto en ese momento en el que la transexualidad se asocia a la edad adulta, ¿no? Como si estas personas no hubieran tenido infancia. Luego hablas con ellas, ¿no? Te das cuenta muchas veces de qué infancias han tenido. Y esta es la primera generación, ahora mismo estamos viviendo la primera generación de personas transexuales que están pudiendo vivir como quienes realmente son desde la infancia, desde los 4 años, 5, 6, esto no había sucedido antes, ¿no? Entonces, desde la observación de esas infancias, ¿no? de cómo van viviendo sus vidas, esta primera generación es como hemos ido aprendiendo, ¿no? Es decir, es una realidad que no parte el conocimiento desde la academia, sino que el conocimiento se empieza a elaborar desde las propias familias, ¿no? Desde donde está la vivencia, ¿no? Y desde ahí, en aquel momento, pues toca ponerla sobre la mesa, hacerla visible y desde el ámbito académico, pues digamos que se acercan a las familias para aprender, ¿no? Porque pues, como decía, muchas veces había que desaprender lo que se pensaba hasta entonces, ¿no? Que estaba ligado pues, a la enfermedad mental, que fíjate que no es hasta 2018 que la Organización Mundial de la Salud lo saca de esa categoría de trastorno mental, ¿no? Con lo cual todavía eso pesa mucho en muchas profesionales, o si no también desde el ámbito de no sé, estilo de vida, de la marginalidad, incluso el delito, ¿no? Que hasta 1995 era considerado delito. ¿Y qué? Pues ser quien eras, ¿no? Entonces todo esto también a nivel social genera un imaginario que pesa a la hora de que las propias familias y también desde el ámbito profesional se pueda acompañar, ¿no? Entonces en ese contexto empezamos
a trabajar. Yo en 2015 me incorporo a Naisen, que entonces era todavía una delegación de Crisalis, era Crisalis Euskal Herria. Me incorporo como madre y en mi recorrido me había encontrado con la circunstancia de que nadie me había podido dar respuesta a lo que yo estaba viendo en mi casa, ¿no? Había acudido al centro escolar, había acudido a la psicóloga del centro escolar, a la pediatra, incluso a una asociación LGTBI que en aquel momento me dijeron que eso en la infancia no podía ser, ¿no? Con lo cual, después de ese recorrido, cuando yo veo que quien realmente me pudo ayudar fue quien había vivido esa misma situación, es decir, otras familias, yo decido formarme para acompañar a otras familias, ¿no? Entonces, durante estos casi 11 años, ¿no? Que en marzo ya era 11 años, pues he podido día a día ir escuchando, ¿no? No solamente las vivencias de todas las familias. Ahora mismo en Aysén estaremos alrededor de 350 familias, otras muchas han pasado por aquí, ya sus chiquis no son chiquis, ¿no? Bueno, pues todos estos ciertos, sino también de personas adultas de las que pues, se aprende mucho y de otras familias, de otras asociaciones con las que mantenemos relación, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde, al margen del marco teórico que me puede dar, en mi caso, la sexología, de esa escucha de la vivencia también personal, ¿no? En mi día a día, pero de esa escucha es de donde he ido aprendiendo y eso, esa carencia en aquel momento la veíamos, ¿no? Desde el ámbito de la psicología, ¿no? Porque en muchas familias la vivencia había sido pues fuimos a donde una profesional y nos dijo que no le hiciéramos caso, que se le iba a pasar o que le lleváramos la contraria y que le obligáramos a hacer no sé qué. Bueno, entonces todo esto cada vez pasa menos, aunque todavía pasa, aunque os parezca sorprendente. Y entonces, bueno, pues desde ahí fuimos aprendiendo. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, sobre todo la intervención la hacemos a través de la familia, ¿no? Es decir, en estas edades de la infancia, interviniendo con la familia, es como se puede acompañar mejor, porque una realidad que acude mucho, ¿no? A la asociación, ¿no? Es desde la duda. No estoy muy segura de si lo que tengo es un niño con un comportamiento de género no normativo, digamos, o una niña con PEN, ¿no? Y en realidad no hay nada que nos pueda decir es esto, es lo otro. No podemos saberlo, ¿no? Muchas veces te dicen, yo llamaba para que alguien me dijera, tienes un niño y tienes una niña, pues nadie te lo va a decir, ¿no? Tienes que escucharle y sobre todo tienes que acompañarle, porque a veces hay que caminar un camino para ver si es ese. Solemos decir que nuestra brújula es su bienestar y en ese acompañamiento, pues un poco las fases serían ampliar los contextos, es decir, hacerle consciente de que esa realidad existe, porque es algo muy recurrente sobre todo en adolescentes, ¿no? Que te digan, yo siempre he sabido que algo me pasaba, pero no sabía qué, porque no sabía que esto era posible, no sabía que esto existía. Si tú no puedes identificar algo, si para ti no es pensable, es muy difícil que puedas nombrarlo, ¿no? Entonces, desde ahí es ampliar contextos, porque en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos? ¿No? Y yo como familia, también como madre lo he hecho, ¿no? Les hablamos de que la ropa no tiene género, los juegos no tienen género, ¿no? Es decir, en el caso de las niñas trans, seguramente ha habido mucho tiempo en el que desde su casa le han dicho, tú puedes vestirte como quieras, los niños también llevan vestido, pero a lo mejor nadie les ha dicho, ay, ¿sabes que hay algunas niñas que tienen pene? Y esto es un poco lo de ampliar contextos, ¿no? Hablar de otras realidades para que si es su caso puedan identificarlo. Y para esto pues hay cuentos, hay materiales, pero bastaría con una conversación, ¿no? Y a veces nos da miedo, es que si le digo que eso existe, igual me dice que es. Pues si te dice que es que a lo mejor es que es, ¿no? Esto es como en los centros educativos no vamos a hablar de diversidad, que todos y todas se van a hacer homosexuales, ¿no? Es un poco esta fantasía. A partir de ahí generar espacios seguros, porque otra cosa que vemos que dificulta también la expresión, ¿no? Además de la identificación, es el no cumplir esas expectativas bien a nivel familiar, ¿no? Un ejemplo que yo pongo mucho es una madre que me decía, yo al final, como me decía una cosa, me decía la otra, le dije, cariño, ¿pero tú qué eres? Y me contestó, mamá, ¿tú qué quieres? ¿No? Como muchas veces
y esto lo he vivido yo también, ¿no? Con mi hijo, después de 2 chicos, que yo ya me veía con mi hija en el 8 de marzo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi madre que no, que soy un chico, ¿no? Entonces, esto también repercute mucho a la hora de voy a decepcionar, no voy a ser quien esperan que sea, y esto condiciona mucho. Entonces, generar esos espacios seguros y también de cara al centro educativo, que la infancia al final, con trabajar en esos 2 pilares, que es la familia y el centro educativo, pues tenemos mucho hecho, ¿no? En el centro educativo, como a partir de cierta edad, pues el resto de compañeros y compañeras se erigen en guardianes del género, ¿no? Esos de chicos, esos de chicas, y bueno, pues enseguida, a partir de los 6 años, con el pensamiento operativo concreto, son muy conscientes de que esto no es lo que se espera, esto no es lo habitual, y esta lucha entre me soy fiel a mí misma y soy el bicho raro o no, ¿no? Eso también genera muchas veces el hecho de ocultarlo para no, para no exponerse, ¿no? Entonces hay que generar esos espacios seguros, y una vez de que tienen conocimiento de esta realidad, de que tienen espacios seguros, simplemente con ir un paso por detrás sería suficiente, ¿no? Es decir, respetar su ritmo, porque muchas veces habrá miedos, que hay que visibilizar una realidad que no es sencilla en muchos contextos. Entonces solemos decir, bueno, ponemos esto, ¿no? Un espacio seguro, la realidad está sobre la mesa. A partir de ahí vamos acompañando necesidades, sin plantearnos tanto, ¿es un niño, es una niña? ¿Qué necesita para estar bien? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Pues cortar el pelo, dejarlo largo, vestirse así, jugar con lo otro, que le nombre de esta manera. Bueno, voy atendiendo esas necesidades, y este caminar me va llevando a ver si efectivamente era un comportamiento de género no normativo o era un caso de transexualidad. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en un caso de transexualidad va a necesitar que cambiemos la mirada. No va a ser suficiente con determinadas conductas o expresiones, sino que va a necesitar que le veamos como la niña que es, ¿no? Porque si no vemos la niña que es, no le estamos viendo, ¿no? Entonces va a encontrar un poco la manera, o bien nombrándose en femenino o jugando con pues, a que le llames de otra manera. No hay ninguna fórmula en la que digamos cuando sucede esto es que sí, cuando sucede esto es que no, pero sí que hay cosas que a veces son recurrentes. No siempre, ¿no? Esto es también un poco una trampa, ¿no? Porque sí que es cierto que en cuanto son conscientes del papel del género en la sociedad, lo utilizan para hacerse visibles. Es decir, si yo soy una niña y nadie me ve, pues yo me fijo qué hacen las niñas y al extremo que me voy, ¿no? Pues quiero el vestido más rosa, el lazo más grande, para ver si alguien se da cuenta que soy niña. Aquí es muy curioso porque muchas veces en las familias además lo viven mal y es como, vale, ya hemos asumido que es una niña, pero tiene que ser tan princesa. Pues no, se va a relajar. En la medida en que no le niegan, no va a necesitar del estereotipo, y así suele suceder. Evidentemente, pues luego son como el resto de las niñas, pues algunas más princesas y otras, pues nada, princesas, ¿no? Y el otro día me decía una madre, creo que lo hemos hecho muy bien, decía, creo que lo hemos hecho muy bien, porque nuestra hija, que ahora tiene esta niña 9 años, el tránsito fue con 4, que nuestra niña el otro día nos decía, ¿creéis que soy rara? No por ser trans. ¿Creéis que soy rara porque soy una niña que juega fútbol y lleva el pelo corto? Y me decía, qué bien lo hemos hecho, ¿no? Que ella se planteaba esto más allá de que soy una niña con pene, ¿no? Entonces, bueno, pues en este estereotipo, pues a esta niña le fue útil medio segundo, y en cuanto le reconocieron como niña, empezó a ser la niña que ella era realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces nos puede dar una pista el hecho de que en ocasiones pueda hablar de sí misma en femenino. En familias en las que salen euskera, es curioso cómo se pasan al castellano para marcar el género, ¿no? Bueno, pues en los juegos de rol, con qué personaje se identifica, quién se quiere ser, ¿no? Hay cositas, pero no siempre esto se va a dar, ¿no? Porque a veces es la trampa, como no lo ha dicho, como no ha hecho esto, es que no es, ¿no? A veces es que no hay señales, a veces no hay señales, y esto no quiere decir, por ejemplo, en altas capacidades, en caracteres muy dóciles, que se adaptan a lo que se espera, no va a haber señales, ¿no? Hasta que ya aparece un malestar. Muchas veces aparece en forma de TDAH. Puede aparecer, bueno, vemos cosas como habituales, como puede ser
una sobremadurez, ¿no? O como puede ser pues personas muy introvertidas. Al final, si el mundo me daña, incluso sin yo saber que soy trans, ¿no? Porque algo del mundo me está dañando y yo tiendo a aislarme, ¿no? Entonces, se relacionan a veces con poca gente, ¿no? Niñas más introvertidas, y luego al hacer el tránsito de pronto, ¿no? Pues florecen, ¿no? Obviamente cada caso es un mundo, ¿no? Y vemos, y esto también es interesante, como hemos visto que al principio, alrededor de 2015, los casos eran más visibles porque eran más típicos en ese sentido, y como según ha habido más conocimiento y a nivel social más visibilidad, han ido apareciendo otros casos más atípicos, ¿no? Y hoy en día pues encontramos una diversidad enorme en las expresiones, bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Igual me estoy enrollando demasiado, voy a abreviar, luego ya si no alargaremos. Por terminar, a la asociación llegan familias, o sea, es una asociación de familias, entonces esto ya es una criba, ¿no? Ya llega la gente que acompaña, pero a veces también llegan desde los centros educativos o desde los servicios sociales, pues familias a las que les cuesta más, y nos toca pues, acompañar a esas profesionales que están a su vez acompañando, o incluso desde consultas privadas de psicología, que nos dicen, como tengo un caso y yo no soy especialista en esto, pues con alguna pauta, pues al final pueden acompañar mejor, ¿no? Pues bueno, vamos viendo también otros procesos en los que no hay ese acompañamiento familiar y que hay que trabajar con lo que se puede y con lo que hay. Y ya, seguiremos. Sí, hay un comentario, chicas, hay un comentario en el chat que pregunta, ¿no confundimos roles con identidad, con expectativas de familia, con gustos, con creencias? Eso es, que muchas veces pensamos, ¿no? Pues como quiere vestidos, pues va a ser una niña. Es lo que menos, ¿eh? Generalmente más bien es al revés. En casi todas las niñas trans lo que han pensado es que era un niño que le gustaban los vestidos, ¿no? Entonces es muy importante por eso acompañar en las necesidades y punto. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los casos, prácticamente el 100%, la familia no quiere verlo. Es decir, incluso quienes acompañamos hemos negado, ¿no? Entonces, esto es, además es muy bonito porque cuando desde las familias en la infancia, ¿no? Se les pregunta, que es algo que solemos hacer esperando no sé qué respuesta, ¿no? Pero ¿por qué dices que eres una niña? Claro, desde esas edades lo que te dicen es que me lo dice mi corazón o me lo dice mi cabeza, ¿no? Entonces, como esta identidad es algo subjetivo, íntimo, que se descubre, ¿no? Que no se elige, ¿no? Y a veces estamos esperando que nos den una respuesta súper conceptualizada y elaborada en unas edades en las que ni siquiera comprenden. A veces lo que no comprenden es por qué el mundo no me ve como la niña que soy, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como si mis figuras de referencia dicen que soy un niño, pues será, ¿no? Esa dificultad. Pero es muy interesante esto porque vemos familias, por ejemplo, en las que tienen una niña trans y un niño muy femenino, ¿no? Y está claro que ¿no? con esta idea equivocada, ¿no? De pensar que al final todo consiste en un rol, que en esos casos, entonces, ¿qué respuesta estamos dando? ¿No? Es decir, está claro que uno era un niño y la otra era una niña, incluso haciendo el mismo tipo de juego o los mismos roles. O en este otro caso que digo, ¿no? Al final hay una investigación de Canadá muy interesante en la que llega a la conclusión de que había el mismo número de niñas tomboy, dicen, ¿no? De chicos, entre las niñas cis y entre las niñas trans. Es decir, que los comportamientos de género no normativos también se dan en la infancia trans, ¿no? Por lo tanto, no tiene que ver tanto con los roles, ¿no? Sino que, bueno, esto a veces va a ser una herramienta para hacerse visible, pero hay niñas trans que son cero femeninas, ¿no? Pues, y esto a las familias también nos engaña, ¿no? Porque es que dice que es una niña, pero está todo el día jugando con los camiones y con la pelota. Entonces no puede ser, ¿no? ¿Cómo que no puede ser? Si te está diciendo que es una niña, acompáñale desde ahí. Bueno, qué interesante la experiencia de Bea Sever, esa experiencia personal, ese aprendizaje conjunto que llevó a cabo con otras familias y ese acompañamiento a las familias que hace ahora, ¿no? En esa realidad de la transexualidad, ¿no? Cuando
desde la infancia, ¿no? Y qué importante, qué necesario. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Ariadna. Vamos a escuchar a Irati Álvarez. Como he dicho antes, ella es técnica de incidencia política y social en Save the Children en Euskadi. Y bueno, a ver qué nos cuenta ella de esas realidades que se encuentra ella en torno a la infancia, ¿no? Bueno, primero es que ricasco por la invitación y a mis compañeras también porque ha sido un placer escucharos y lo que nos quedará esta sesión todavía. Bueno, espero que es, ¿no? Save the Children, yo como Irati Álvarez no hago intervención, yo de hecho de formación soy politóloga, pero lo que sí que hacemos muy bien son investigaciones. Investigaciones para hacer diagnósticos, para conocer realidades, a veces por lo que nos toca, por lo que trabajamos, invisibilizadas porque tampoco se quieren ver en muchas ocasiones, y ponerles datos, ponerles caras y con eso hacer recomendaciones de política pública. Eso es lo que haríamos a nivel estatal y a nivel autonómico. Porque lo que no se ve no se puede mejorar. Entonces a veces nos toca sacar los colores, ¿no? Como decimos antes. Pues venimos a hablar de eso que nadie quiere hablar, pero que hay que hablar. Entonces, aunque estamos a nivel internacional, en más de 120 países, en crisis humanitarias y emergencia, nuestro ADN es los derechos de la infancia y abogar porque todos los niños y las niñas tengan esos derechos cubiertos. No obstante, como decimos a nivel estatal, vamos a decir en Europa, Estados Unidos, lo que hacemos es pocas incidencia política, que es donde yo estoy basada aquí en Euskadi. Como os decía, hacer investigaciones sobre las temáticas que trabajamos, que en España sobre todo y en Euskadi son protección, infancia, movimiento, educación y protección, y nos trae aquí la protección. Desde hace ya bastantes años trabajamos en tema de violencia contra la infancia y vamos sacando también informes en torno a esto. Cuando nos contactaron desde el Colegio de Psicología, dijimos, bueno, pero nosotros ¿qué podemos aportar aquí, no? Pues no podemos aportar algo diferente pero complementario, como bien decías tú. Traeremos datos, ¿no? Y traemos también lo que estamos viendo, lo que se está viendo a nivel estatal y lo que está viendo a nivel autonómico, con un diagnóstico. En este caso de sentencias y de datos oficiales. Para que os hagáis una idea, solo en 2024 hubo 9.393 casos de delitos contra menores, de 0 a 18 años. Tenemos un problema, porque además sabemos que esto es la punta del iceberg. ¿Por qué lo sabemos? Dices, no tienes datos, ¿no? Tanto que te gusta trabajar con datos. Lo sabemos porque en Cataluña ya están instauradas los centros de recursos con la metodología Barnahus, que luego ahondaré más en ella, aunque entiendo que muchos de los que estáis aquí, tanto en presencial como en remoto, la conoceréis, que es un nuevo método de abordar el problema de abuso sexual en los menores, donde realmente somos los adultos, el sistema, quien coloca a la persona menor de edad en el centro y se coordina alrededor, para poder realmente dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces sí que es cierto que hacemos todo desde una prisma adultocéntrica. Nosotros sabemos lo que tiene que ser mejor para ti o lo que debería ser mejor para ti, ¿no? Y esto además creo que nos lo encontraremos todas vosotras desde las consultas, desde el acompañamiento y nosotras también desde la intervención que hacemos, aunque como digo, no la hago yo, pero son nuestros programas. Entonces esta mirada tiene que cambiar. Los niños, las niñas, los adolescentes tienen unas necesidades, porque aunque sean menores de edad, tienen necesidades, tienen sentires y lógicamente cuando se encuentran que han sido abusados o abusadas, necesitan que los adultos les brindemos, no que les expongamos más, ¿no? Y con esto concretamente nos referimos a la exposición que tenemos cuando sucede algo así y las familias lo saben o el menor o la menor lo dice. ¿Qué queremos todos? Justicia, ¿no? Saber qué ha pasado, que eso no se vuelva a repetir. ¿Pero qué implica eso? Porque muchas veces la justicia no es que una persona solamente tenga una pena de cárcel, sino que ese niño, esa niña o ese adolescente haya tenido un momento traumático en su vida, muchas veces durante años, pero que pueda salir de ahí, ¿no? Que se reconstruya, que no se revictimice. Entonces, ahí es donde Save the Children hace años, de la mano de Emily Rivas, que es la que lleva el programa de Barnahus, vio unos conjuntos en Islandia que venían de Estados Unidos y vimos otra forma de proceder que decíamos, lo que está pasando aquí está fallando. Os decía, 9.393 casos en todo el estado denunciados, 448 en Euskadi. A nadie le va a sorprender si os digo que la mayoría están acometidos contra niñas y adolescentes. A nivel estatal estamos hablando en torno al 83% y a nivel de Euskadi un 92%. También hay niños, también hay adolescentes violentados en sufrir abuso sexual, por supuesto que sí. Y probablemente
muchos más de los que nos imaginamos. Porque si la vergüenza recae sobre las niñas, imaginaos sobre los niños, mucho más, mucho más. Y la vergüenza, el miedo, está ahí. También tenemos que pensar que cuando un hecho así sucede y el niño o la niña tiene algún comportamiento en el centro educativo o por desgracia cuando entran por el, digo por desgracia, porque cuando entran por el sistema de salud es porque pues ha habido algo, ha habido una agresión muy grave, ¿no? Que no quiere decir que las demás no lo sean. O cuando lo verbaliza. Tenemos que pensar que prácticamente 8 de cada 10 de estos casos son personas de su entorno, parejas de la madre y parejas de la abuela principal. Y también profesores que están sobre todo en educación no formal. Entonces, para el niño, para el adolescente, no es alguien ajeno, no es alguien que ha venido por la calle y me ha hecho daño. Es alguien que está en mi vida, que se ha ganado mi confianza, que me conoce y que me está haciendo algo que no sé muy bien qué es lo que es, que no me está gustando, pero claro, cuando es a nivel intrafamiliar, el otro día nos comentaba una psicóloga de nuestro programa que tenía casos, ¿no? Claro, dice, ¿cómo decirle a mi madre que su pareja me está haciendo daño cuando mi madre con esta persona está feliz? Cuando yo la he visto triste, pues por un proceso de separación, por un entorno hostil en casa, y de repente a mi madre yo la veo contenta, y mi madre de no darme, pues o no sentirme yo que me hacía el caso que yo quería, me lo da. Entonces, aunque por otro lado tenga este monstruo, vamos a llamarle, tengo esa necesidad cubierta por esta parte. Entonces, que los niños y las niñas entiendan que eso está mal, lo saben, pero lo digo, no lo digo, el miedo, la desprotección que sienten frente a eso, ¿no? Porque lo que digo, esto es algo, es en gran parte de los casos, 8 de cada 10 dentro de su entorno más cercano, porque obviamente también no tenemos acceso a eso. Obviamente hay un sesgo de género, claro, y además los datos lo avalan. Importante también cuando hablamos de agresiones, abusos sexuales contra niños, donde más casos se dan es de los 0 a los 4 años. Luego la balanza va menguando. Según datos oficiales, como bien os digo, esto sabemos es la punta del iceberg, porque en Cataluña que ya están en funcionamiento las Barnahus, los casos, me gusta decir esto, ¿se han triplicado porque las denuncias se han triplicado? No. Se confía más en cómo el sistema va a dar respuesta y va a proteger a sus menores, y por eso la gente, no voy a decir se anima, pero cree que no va a ser algo que le va a hacer más daño. ¿Por qué? El círculo judicial, bueno, un palacio de justicia, por mucho que las personas quieran hacerlo más, vamos a decir, un acogedor, no lo es. Los procesos de media en Euskadi son de 2 años, procesos judiciales. ¿Cuántas veces a ese niño o a esa niña o a ese adolescente le están preguntando diferentes personas que qué pasó, que qué sucedió? No sabemos si ese niño o esa niña es adolescente lo ha sufrido 1, 2 o durante años. Repetimos, 8 de cada 10 intrafamiliar. Acceso al menor o a la menor. 2 años. Las familias echan atrás. Pero se echan atrás porque piensan que va a ser peor para este menor. Y luego además es el proceso judicial. Pero ¿y el proceso de reconstrucción? ¿Dónde queda eso? Porque está claro que se le ha infligido un daño. Pero ¿cómo vamos a poder subsanarlo? Bueno, desde luego no. Y desde luego no por cualquiera y no de cualquier forma. Aquí Ariadna y Veros también, que son expertas, hace falta formación especializada. Formación especializada, zapatero a tus zapatos, que nos gusta decir. No puede ser que esto sea un sistema en el que el niño y la niña va cayendo. Y aquí, ahora aquí, bueno, pues no. Y esto es lo que es Barnahus. Yo personalmente, y esto se lo digo aunque no haga intervención allí, creo fervientemente en el modelo. De hecho, en Euskadi se están dando los pasos para poner en marcha la primera Barnahus en Álava. Lo podéis ver también en las noticias. Es una casa, en Cataluña pues hay casas, hay pisos, pero bueno, es un espacio único donde al niño, a la niña, que ha sufrido un abuso, se le trata a él. Desde lo que sería la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es la entrevista que se hace cuando se sabe o se intuye que ha podido haber un abuso sexual, donde el menor narra los hechos acaecidos. Es súper importante que eso se haga bajo las necesidades de una grabación que cumpla todas las necesidades para que luego el juzgado la admita a trámite. Sin prueba preconstituida, muchos de los procesos se sobreseen. Y eso al final es porque el sistema está fallando. Entonces, esa prueba se hace en un entorno que es el entorno de la Barnahus. Son espacios que no se sabe dónde están, solamente las personas que acuden a él, para ser seguros. El niño o la niña está con el psicólogo o psicóloga, por supuesto, formado en las diferentes metodologías de trastorno, de trauma, repito, formado en eso, y dedicándose a eso.
Esa grabación se hace con todas las estándares de calidad y el día que llega al juicio, el niño o la niña no va al justicia de al Palacio de Justicia, se queda en el recurso. Está en el 2025 para todo, para eso también, ¿no? Digo yo, que no hará falta llevar al niño o a la niña ahí. Entonces, desde ahí. Y es el psicólogo, la persona con la que está haciendo el proceso, quien le va haciendo preguntas. Que desde el Palacio de Justicia se quiere hacer alguna pregunta, la persona sale a la sala contigua, ¿qué le quieren preguntar al menor? ¿Por qué? Porque el saber preguntar y saber escuchar es un arte. Y para eso también tenemos que estar formados, no parte de nuestra sensibilidad. Todos tenemos buena voluntad, no creo que nadie ahí quiera hacerle más daño al menor, pero eso lo hacemos inconscientemente porque no sabemos cómo tenemos que preguntar. Y luego, por supuesto, muy importante, a la vez que está el proceso judicial y el proceso de qué ha sucedido, ¿no? Para que esto no vuelva a repetirse, está el más importante, si me lo permitís, es qué pasa con ese menor, con esa menor. Habrá que hacer un proceso con ella de reconstrucción. Lo mismo, pues, psicólogos formados y que puedan trabajar en el trauma. Cuando también, porque esto también os lo comentaba hace unas par de semanas que estuvimos en Barcelona, hay veces que no se puede entrar a trabajar con el niño o la niña adolescente porque está en un momento de shock o está totalmente disociada. Entonces, hay que también respetar esos tiempos. Y lo que no se puede permitir es que ese tratamiento necesario para que lo que ha pasado sea parte de su historia, pero no su historia completa, no puede recaer en qué medios tenemos, muchas veces privados. No puede recaer, es en recursos públicos y que estén ahí para las familias. Porque esto, desgraciadamente, es una lastra como sociedad. Estamos fallando porque fijaos en los datos que os traigo hoy. Como digo, pensamos que esto puede ser 3, 4 veces más. No lo sabemos. Y como sociedad tendremos que dar una respuesta. Y luego, por otra parte, por supuesto, las leyes. La LOPIBI, que ha sido un gran avance. Un gran avance. Hay que llevarla a cabo. Todos y cada una de las personas individuales, frente a dudas, estamos obligados a denunciar. Porque esto no es pasa en casa de mi vecino, me han contado, intuyo que el compañerito del colegio. No. Es que esto es una responsabilidad individual y como sociedad se lo debemos a los menores, porque además nos gusta mucho decirlo. No son el futuro, son el presente y tienen una voz. Solamente hay que dejar que la usen y querer escucharles. Porque entonces, como decía, este pensamiento autocéntrico. Bien, he empezado un poco por cuando ya se da el uso, ¿no? Pero, ¿cómo podemos prevenir? Algo está fallando, por supuesto, porque otro día me acuerdo que nos preguntaban, bueno, porque claro, luego estos menores, ¿qué pasa con ellos a futuro, no? ¿Cómo están, no? Incluso poniendo en tela de juicio, pues cómo está la salud mental de su proceso así. Bueno, dependerá de lo que pongamos. Punto número 1. Y siempre la culpa es del agresor. Porque eso también pasa mucho, que se culpabilizan y piensan que han podido hacer algo para merecer esto. O que es un trato de favor hacia ellos. No les gusta, pero es un trato de favor. Y bueno, pues al final estas cosas a veces, y más depende de la edad que tengan o del proceso que lleven en sus espaldas, es complejo. Pero la prevención, que es muy importante, la educación afectivo-sexual. Esa gran desconocida o conocida, no sé ya cómo llamarla, que por cierto, spoiler, no entró en nuestra ley, en nuestra maravillosa ley de infancia y adolescencia y de la educación. No quisieron. Es que no es una cuestión de querer o no querer, es que es la mayor herramienta preventiva. ¿Qué rompe la pobreza, la violencia? ¿Qué rompe la educación? La educación y la información. Y eso no tiene que ser algo de elección, tiene que ser algo obligado. Sí que es cierto que aquí me duele un poco la chuleta, que como también comentabas tú, Bea, hay que romper con muros, porque muchas veces piensan, uff, si les hablamos de educación afectivo-sexual, vamos a destruir la inocencia. O lleva a la iniciación del sexo. Es como, ¿no? Es que además los estudios dicen que no empiezan antes con relaciones sexuales. Lo que hacen es ser más conscientes y, en muchos de los casos, empezar a tenerlas más tarde. ¿No? Entonces, estos discursos que están muy ligados a ciertas ideologías, que lo que tienen en el fondo es miedo a lo desconocido, están privando de la mayor herramienta de protección que puede tener un niño o una niña adolescente, que es saber qué es su cuerpo y qué hay cosas que no están bien y que pueden andar. Obviamente el abuso sexual infantil creo que es uno de los temas más complejos que pueden existir, sobre todo por la casuística de quiénes suelen ser los agresores. Hablo en masculino porque mayoritariamente son todos hombres, aunque voy al 99,99, ¿no? También hay esta creencia de que esta educación sexoafectiva le pertenece a las familias, ¿no? Bueno, pues cada familia sabrá. No se trata de imponer un modelo que la familia no quiera, se trata de acompañar a estas familias, de ser algo engranado, de ser algo engranado. Y cuando hablamos también de niños en edades tempranas, pues comentaba diciendo, ¿no? Que además les interesa y tenemos un informe, tenemos cada 2 años de sentencias,
enseñamos una justicia natural en la infancia y sacamos un poco el porcentaje, ¿no? Yo decía 4 años sí que es cierto que los niños, hay más niños abusados que en otra etapa de su vida, pero sí que es cierto que al final dicen, no, son muy pequeños, hay que empezar a hablar con ellos, pues a los 10 años, a los 9 años, perdón, esto estamos muy equivocados. Cuanto antes, no vamos a hablar igual, porque obviamente no vamos a hacer un libro. Educación afectivo-sexual, de 0 a 18, vengan tus mesas, vengan tus pantallas. No, vamos a hacer algo adecuado a cada edad. Y se puede hacer porque se está haciendo. Y esto de verdad que es, y de vosotros además, que estéis en la práctica de la psicología, lo veréis, ¿no? Que muchas veces dices, es por desconocimiento porque no sabes lo que me estaba pasando, incluso de ya, pues, mujeres adultas que pues yo de pequeña, y darte cuenta de adulta porque has ido viendo otras cosas y diciendo, pues igual esto que yo tenía duda o esto que viví, que lo tengo en el olvido, está aflorando ahora y realmente es algo que me pasó en la infancia, ¿no? Saber leer es la mayor protección. Y bueno, tampoco es como de tiempo, que igual me estoy liando un poco aquí, levanta la cabeza. Y por último, dejar muy claro el tema para la protección del menor. No es que nosotros como Save the Children, lo quiero dejar claro, vimos el modelo, los portamos, pero lo que está nuestro trabajo aquí es instaurárselo en las instituciones públicas, que las apropien. O sea, nosotros no queremos capitalizar ningún modelo que sabemos que funciona y disfrutar nosotras, porque sabemos que además eso no es el camino. Nosotras sabemos que el trabajo del cambio y sostenibilidad está de mano de las administraciones públicas. Y eso es lo que hacemos con Barnahus y con otros proyectos. Entonces, siempre decimos lo mismo. Formación a los especialistas. Que la gente que está trabajando ahí esté formada y especializada. Es que es vital. La declaración única. Este niño o esta niña esté de media 4 o 5 veces repitiendo lo que ha pasado, luego dice, no, es que no concuerda. Pues está conviviendo con el maltratador. O lo que tú decías antes, ¿no? ¿Qué quieres que sea? ¿Qué quieres que diga? Claro. ¿Qué quieren los niños? Contentar a sus figuras de protección, a las figuras que les quieren. Y esto obviamente rompe familias. Rompe familias, pero también digo que la reconstruir la más fuertes. Porque hablamos de estos temas y parece como que, bueno, yo de este tema, y parece como que no hay luz al final del túnel. La hay, la hay. Y hay grandes profesionales, grandes metodologías, nosotros abogamos por Barnahus. Y de verdad que en Cataluña llevan ya unos años trabajando con ellas. La primera fue en Tarragona en 2020. Se está ahora sacando los resultados. Y es que al final lo que importa es que cuando un niño o una niña que ha sufrido algo como esto, y no solamente él, porque no solamente hacemos acompañamiento a los niños, también a las familias. Porque las que más denuncian este tipo de abusos son las madres. O cuando tú no sabías que estaba pasando tu hijo a tu hija, de repente te encuentras con algo así. Y dices, ¿para qué? Muchas veces son más psicológicamente lo siento, la madre, los padres, entonces, las propias familias que los menores, depende de lo que haya pasado, obviamente, durante cuánto tiempo. Entonces, también dejar este mensaje, ¿no? De que las cosas se están haciendo un poco más despacio de lo que nos gustaría, pero mejor poco a poco y con piso firme, de rápido, la golpe titular, ¿no? Es importante confiar y es importante seguir trabajando cada una desde la prisma en la que estamos, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que los menores estén en cuenta. Que quitemos esas gafas de adultos, que les escuchemos y que les podemos ayudar, pero de verdad, si no nos paramos a escucharles, mejor que no los escuchemos. Es que lo vamos a escuchar. Y no vamos a querer ponerles en el centro, y vamos a querer seguir haciendo nuestra historia de adultos, pues igual hay que pensar que así, desde luego, no es, por ahí tampoco es, que a lo mejor pues, tenemos que abrir la mirada nosotros. Qué interesante. Y a ti, desde su posición de politólogo, estos datos que ha compartido con nosotras en torno a las vivencias de la infancia y en torno también a esa metodología Barnahus para el abordaje y la intervención de casos de abuso sexual en la infancia, ¿no? Que es necesario y qué importante saber, ¿no? Estas cosas y la existencia de estos dispositivos, ¿no? Bea, yo os interrumpo para decir que hay en el chat un comentario, una pregunta que dice si el concepto que un niño o niña tiene sobre ser niño o ser niña es el mismo concepto que podría tener un adulto.
Supongo que para mí. Y pregunta. El concepto de que cada individuo tiene sobre su ser mujer o su ser hombre es absolutamente diferente al que tenga el otro. Es decir, no es lo mismo para mí que para ella, que para ella, que para ella. Y va a depender muchísimo, porque una cosa es la autopercepción, pero sobre esa base de autopercepción se construirá la identidad con muchísimos elementos que tienen que ver con toda la biografía. Entonces, nunca va a ser lo mismo. No es lo mismo aquí que en África, ni aquí ahora ya hace 100 años, ni en una familia ni en otra, ni para una persona o para otra. Y además, muchas veces, cuando lo descubren, ni siquiera lo saben interpretar. Lo van interpretando en función de la respuesta del resto o de cómo van viendo, con lo cual el entorno también tiene mucho que ver. Yo a veces lo comparo con el lenguaje, ¿no? Al final tú tienes la capacidad de hablar, si nadie te habla, no vas a saber hablar, por mucho que tengas esa capacidad, si nadie te habla, no vas a desarrollarla, pero incluso dependiendo del idioma en el que te hablan, hablarás en un idioma en otro, ¿no? Pues esto también tiene mucho que ver. Al final son procesos biográficos en los que hay muchísimos factores que influyen y nunca es igual. Sí, y bueno, en relación a esto, bueno, después Perdóname, Bea, que mira, una pista interesante en ese sentido, no con las niñas, sino con los niños, es como a veces, sobre todo en adolescentes, ¿no? Cuando el tránsito es en la adolescencia, te dicen, yo primero sabía que una niña no era, pero veía a los chicos de mi clase y decía, es que como ellos tampoco soy. Claro, si tú te has ido construyendo con la mirada social que te ha visto como chica, has podido desarrollar ciertas capacidades que a los niños la sociedad les va a cortar desde muy pronto, ¿no? Como puede ser la expresión de las emociones, abrazar y besar a las amigas, experimentar con ropas, con maquillajes, todo eso forma parte también de tu identidad, con lo cual vemos muchas veces en estos adolescentes que hacen los tránsitos a esas edades que la masculinidad no tiene nada que ver. Su ser hombre es muy diferente porque todo esto también forma parte de su biografía, ¿no? Entonces lo mismo ocurriría que en cualquier caso, ¿no? Pero es un caso como muy evidente en el que se ve muy claro, ¿no? Me pregunto si la manera de construirse o esas experiencias de ser niña o en nuestra sociedad tiene algo que ver con los mensajes que recibimos sobre lo que se espera de nosotras, sobre cómo debemos comportarnos y incluso también si estos mensajes se pueden relacionar con nuestra autoestima. Sí, evidentemente sí. De hecho, hay muchísimas anécdotas de eso, ¿no? Decía una niña que había hecho el tránsito hacía poco, le dice, es que igual quiero ser un rato niño, pero ¿por qué estás diciendo eso? Es que quiero jugar con mis coches, pero me van a decir que ya no soy niña, ¿no? Entonces, ¿cómo esto también condiciona lo que yo voy a hacer o no, ¿no? Es que en general para las mujeres trans y para las niñas es muy complicado porque si yo cumplo ciertos roles que la sociedad asume que son de chicos, no me ven como la chica que soy. Entonces necesito cumplir los roles supuestamente femeninos, pero a veces no van con mis gustos y con quien yo soy, ¿no? Entonces siempre es como, si eres muy femenina, ay, es que la gente trans replica los estereotipos de género. Si eres masculina, realmente no es una mujer. Es como, ay, es imposible. O sea, es imposible construirte como la mujer que eres con tanta presión, ¿no? Entonces es muy difícil para ellas. Y es más difícil para las mujeres que para los hombres. Y aquí también una reflexión que, viendo los datos, tenemos más o menos la mitad de tránsitos de chicos y de chicas, pero sí que es cierto que las de los chicos serán mucho más en pubertad y las de las chicas serán más en infancia, así a rasgos generales, ¿no? Hay muchas más niñas pequeñas y más chicos adolescentes. Y yo no sé a qué se deberá, seguramente hay varios factores, pero seguramente uno de ellos es que tienen mucho menos margen las niñas. Es decir, yo pensaba que tenía una hija y no tenía problema en llevarle con pantalones o pelo corto o lo que sea, ¿no? Que él pedía, para mí ella, ¿no? Pero que él pedía para hacerse visible como chico, ¿no? Pero si llega a ser al revés y yo creo que tengo un chico y me pide ir todos los días con coletas y vestido a clase, pues igual me da miedo, porque la sociedad lo castiga mucho más. Entonces,
tienen menos margen, no les queda otra que reivindicarse antes, porque no tienen tanta... Sí. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con esto, pero un poco para las tres, ¿no? O sea, habéis mencionado sociedad, sistema. Estamos hablando durante mucho tiempo, el sistema habla de mucho tiempo, ¿no? Y expone esas, sobre todo infantiles, no normativas como problema. Como profesional, teniendo en cuenta, ¿no?, que el problema realmente el foco debería estar en el sistema y no en esa sensación de no. ¿Cómo como profesional habéis podido romper, ¿no?, con lo que el sistema a vosotras mismas, ¿no?, os ha inculcado de alguna forma de construir todo eso y encontraros en este momento en la situación en la que estáis y, bueno, luchando o trabajando, ¿no?, respecto a todo ello? Creo que podéis comentar algo. Sí, pero es diferente a como me lo planteaba antes. No, es que la otra Es más diferente. Bueno, yo desde mi espacio, yo creo que es importantísimo al final, no tanto, ¿no? Sí, el sistema nos encontramos con dificultades para ver, ¿no? Es verdad, y las personas avanzamos sobre el sistema, quiero decir, ¿no? Igual que la legislación responde a las necesidades, pero las necesidades son mayores que las que el sistema puede llegar en su momento a adaptarse, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿cuántas experiencias hay de invalidación? ¿No? Porque al final nos encontramos eso, ¿qué es lo normativo y qué es lo no normativo? ¿No? Entonces, lo no normativo, de alguna manera, el sistema te invalida. Entonces, yo dentro de mi trabajo, ¿qué haría? O cómo lo planteo, cómo lo afronto, desde responder a la necesidad de la persona, que es lo que yo creo que las tres en diferentes momentos hemos respondido, ¿no? Es la necesidad de la persona en el momento que te lo está diciendo. Porque luego igual el futuro te puede también, ¿no?, cambiar, porque estamos todos en proceso, al final, ¿no?, de cambio y de ajustarnos y de también responder a lo que vamos sintiendo y luego somos capaces de poder expresar. Entonces, dentro también los propios ritmos nosotros, ¿no?, como personas, y lo vemos de las personas que nos encontramos, sería escuchar mensaje no verbal, mensaje verbal, lo que nos está diciendo, y acompañar en ese sentido, y hacer ver al sistema lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque eso es lo que la clave, porque si no podemos mantener esas comprensiones no normativas desde un contexto en el que nos quedamos aquí, pero el sistema tiene que ver esto, tiene que ver lo que no está pudiendo ver, tenemos que hacerle ver, que hacerle partícipe y hacer que comprenda esta visión y que esto lo implemente, de la manera que la diversidad se vea, se apoye y se genere un crecimiento, porque creo que responder a esa necesidad nos hace crecer como sociedad y enfocarnos más a lo que es nuestra salud mental y el bienestar emocional. Sería todo lo que buscamos y que sería también responder, ¿no?, a aspectos también más psicológicos a la autorrealización dentro de lo que es la pirámide de Maslow, ¿no?, a poder llegar a ese punto en el que nos sintamos todos escuchados, tenidos en cuenta y respetados en nuestros derechos. Yo intervengo en ese aspecto, pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? Nosotras al final lo que queremos es mostrar esa cara oculta que, como empezaba comentando, la gente a veces no quiere mirar porque da mucho miedo y porque yo al menos en la práctica que llevamos a cabo también tiene un coste meterte en depende de qué conversaciones y en depende de qué legislación. Como bien decías, la legislación avanza, pero es que eso se avanza mucho más rápido y muchas veces los intereses legislativos están por delante de los sociales, que no debería ser así. No digo que sea simple. Entonces, nosotros lo que hacemos es, yo como cosa sabemos hacer, investigar, sacar evidencia y cuando no quieres ver tendrás que ver porque es que te estoy dando datos, te estoy dando algo que es la realidad con la que nos estamos encontrando. Entonces, ahí es donde conseguimos que lo vean y que vean la necesidad. Al final somos una gran plataforma en ese aspecto. El tercer sector en general, no necesito chico. Entiendo, pero me refiero más a nivel personal, ¿no? Sí, yo ¿Cómo habéis salido de ese sistema? Bueno, desde Naisen trabajamos en dos ámbitos en ese sentido, es decir, intentamos cambiar, ¿no?, la sociedad, cambiar el sistema, cambiar la visión que tenemos de la diversidad y por otra parte intervenir con la persona para que no haya ese malestar con respecto al sistema, ¿no? Entonces, desde el principio lo que hemos hecho es visibilizar la importancia de la diversidad, porque aquí hay una cosa que a mí no me gusta nada, que es esto que hacemos de aquí estamos las personas normales y ahí está la gente LGTBI que es diversa, porque el resto no somos diversas, somos normales, ¿no? Entonces marcamos esa otredad y luego hacemos políticas de inclusión. Me parece un error garrafal, ¿no? Incluso que se llame diversidad el área que lleva estos asuntos. Pero bueno,
Entonces, romper con eso y darnos cuenta de que todas las personas somos diversas, que esto es un valor en sí mismo. Yo siempre pongo como ejemplo, en primaria mi hijo tenía un profesor que esto lo vivía en primero y segundo, y en aquel momento como cada persona, ¿no? que son además las bases de la educación sexual, conocerse para aceptarse y quererse, cómo lo vivía, ¿no? Soy la única de clase que tiene gafas, ¿no? Es decir, esta característica mía me hace ser quien soy y eso es bueno, y esa característica tuya te hace ser quien eres y por eso eres tú, ¿no? Esto, inculcarlo desde la base, desde una educación sexual, desde infantil, ¿no? Es súper potente para cambiar ese modelo, ¿no? Y luego con las personas a la hora de intervenir, claro, al final viven donde viven y en el contexto que viven, ¿no? Y no a veces en el mismo sentido, ¿no? Y entonces, por un lado, es importante que tengan referentes, es decir, no eres la única. Hay más niñas como tú, hay mujeres mayores que fueron niñas como tú. Para eso también las asociaciones, ¿no? Cumplen un papel de juntarse con iguales, ¿no? Porque ten en cuenta que cuando hacemos las actividades, en el SEN hacemos 2 fines de semana anuales de salida con familias, en las que se organizan charlas para las familias, para adolescentes se hacen más talleres sobre todo en torno al cuerpo, a la aceptación, a la erótica, etcétera, pero para chiquis lo único que se hace son juegos, con monitores y monitoras que suelen ser personas trans, ¿no? Que lo que hacen es jugar. Entonces, lo que se busca ahí es estás en un ambiente seguro en el que el resto son como tú, o hermanos y hermanas, con lo cual vas a ver también personas mayores, solamente eso ya pone en valor, ¿no? Como le digo con mi hijo, nada más hacer el tránsito a un chaval mayor que le dijo, tú no puedes ser chica porque tienes vulva, tú no tienes ni idea de la vida, hay un montón que yo los he visto, ¿no? Es decir, el hecho de que el resto no tiene ni idea y yo sé algo que tú no sabes, eso también es importante, ¿no? Es decir, no saben, vamos a tener que contárselo porque no saben, ¿no? Entonces, esto les empodera bastante. De hecho, vemos una diferencia importante entre generaciones, ¿no? Una generación que ahora son mujeres adultas trans, que a veces verbalizan, yo siento que estoy en un cuerpo equivocado, porque cuando han sido niñas y han dicho soy una niña, la respuesta ha sido no puedes ser niña porque tienes pene, con lo cual la conclusión lógica es, pues algo aquí está equivocado, y el objetivo va a ser quitarme este pene, ¿no? La diferencia cuando la respuesta es, sí, cariño, hay niñas con pene, ¿no? Ya la relación con el cuerpo, con los genitales cambia por completo, pero también observamos cómo, a pesar de que en esas infancias se viven bien la desnudez, etcétera, enseguida empieza a llegar el mensaje, ¿no? Lo que tú dices del sistema, de la sociedad, que le recuerda que eso no es lo habitual, que eso no es lo que se espera y que eso no es la norma. Para cuando llegan a cierta edad empiezan los malestares. De hecho, ahora mismo tenemos en el grupo, o sea, ofrecemos grupos terapéuticos, ¿no? de iguales en las 4 provincias en las que trabajamos, y en 2 de ellos, en la de Navarra y en la de Vizcaya, este año, además del de adolescentes, que suele salir siempre, ha salido de niñas, es que encima son todas niñas, de niñas de alrededor de los 10 años, que empiezan a ver que viene un desarrollo puberal que en su caso no va a ser así, empieza la frustración, ¿no? Yo no voy a poder tener un niño en mi tripa, ¿por qué tengo yo que ser así? ¿No? Ya empiezan a interiorizar que ellas no están en esa norma y cómo lo viven muchas veces con ira, otras veces pues, con tristeza, etcétera, y esa frustración, porque a veces cometemos el error desde la familia, de, bueno, para que no sufra, no, al final tú eres una niña como todas las demás, bueno, eres una niña como todas las demás, pero tienes algunas características diferentes, ¿no? Es decir, esto es como alguien que durante la infancia no haya sufrido racismo, que sea una persona negra y diga, ah, no, pero yo soy como el resto, sí, eres como el resto, pero es negra. Pues eres como el resto, pero es trans. Es una característica más, pero es una característica tuya. Y a veces hacemos como que no está y de repente se mete en un sopapo porque la sociedad les recuerda que esa característica está, ¿no? Entonces ahí en el grupo terapéutico toca trabajar eso, toca trabajar, asumir que la sociedad te pone un modelo, pero que lo tuyo también es válido. Pero un poco en relación a esto, yo me pregunto si es verdad que cuando tomamos conciencia, cuando vemos que nuestras necesidades no están siendo respetadas, ¿no? Y cuando vemos que no somos vistas o no estamos siendo vistas, aparece el malestar, ¿no?
Pero yo me pregunto si todo malestar es patológico. ¿Cómo podríamos diferenciar ese malestar cuando forma parte de un desarrollo normal o cuando ya requiere una intervención más específica? Pues yo en concreto lo que me queréis preguntando es si lo cambia la persona. Ese sufrimiento que tiene es algo con lo que puede vivir o en su vida cotidiana, por ejemplo, está realmente interferencia. Y ese malestar es algo que lo constata y que sale a un sufrimiento con el que bueno, no puede realmente vivir. Es decir, con niños yo planteo muchas veces, yo encuentro a veces derivaciones en las que el niño no tiene conciencia de sufrimiento. Entonces ahí también me replanteo un poco, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver desde qué contextos? ¿Cómo podemos también hacer partícipes a las personas de eso? Y luego en concreto, con respecto a los niños, o a las niñas en concreto, ¿no? Poder escucharlas. Yo me encuentro con niñas que a veces no hay conciencia, a lo largo de la relación puede haber luego una conciencia. Porque no es el motivo de consulta que trae esta persona, sino es el mío. ¿No? Es el que ella misma puede llegar a verbalizar o en un momento de hacerle consciente de lo que tú puedes detectar desde fuera, te dice, pues sí, me está pasando esto, ¿no? Porque alguien me está poniendo en palabras esto, pero no es lo que me han puesto en palabras otros, porque se ha quedado igual en el tema más conductual o una expresión diferente. Entonces, yo creo que es muy importante escuchar a las personas. Y en concreto, niñas, escuchar mucho también lo que desde los entornos familiares nos cuentan, desde lo que los entornos también educativos, sociales, se pueden también, ¿no? Detectar. Y creo bueno, que a veces pues, nos falta un poco también de contraste desde todo, ¿no? Desde una visión también, yo utilizo mucho el modelo de Grothendieck, el modelo ecológico, desde lo que también puede detectar, ¿no? Desde el micro, desde el meso, desde distintas relaciones, desde el exo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pues, recoger información y sobre todo de la persona en cuestión. Y luego yo hablo mucho de las emociones, es decir, todos sentimos emociones, niñas, niños, bebés, adultos. Entonces, hay que explicar, ¿no? Que las emociones tienen una función y que hay veces que no todos vivimos lo mismo. ¿Vale? Entonces, hay experiencias vitales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que puede generar un malestar más allá de una situación de tristeza. No es lo mismo un duelo con respecto a fallecer mi abuelo con los años, a un duelo, como en esos momentos, porque ha muerto mi padre y yo me encuentro al cuerpo. ¿Vale? Esa experiencia y no es vivida dependiendo de quién y en qué momento de la misma manera. Entonces, yo creo que es muy importante que tanteemos, que podamos un poco contrastar lo que vemos con la persona en cuestión y siempre intentamos escuchar, pero siempre de verdad Qué importante, ¿no? Esa escucha y ese acompañar también a poner palabras, ¿no? Así que sí, de cara a esa regulación emocional, ¿no? Pues con el tema de la patología, ya sabes que la realidad de la transexualidad te pone mucha guerra, porque claro, al haber sido considerada una patología durante tanto tiempo, y también es cierto que una idea un poco naif, pensábamos que esta generación en la que ya iba a ser aceptada, pues ya nadie iba a tener ningún problema, ¿no? Tampoco es así, evidentemente. Todavía nos encontramos con, bueno, pues, con tasas de problemática en el ámbito de salud mental. Afortunadamente no tiene nada que ver con generaciones anteriores, esto también es cierto, pero sí que vemos que a lo largo de la vida también tienen, pues, tienen que hacer un proceso de aceptación, a veces de duelo, de cosas que no van a ser. En ocasiones son cosas tontas. El otro día me decía mi hijo, yo tengo asumido que yo voy a renunciar, ¿no? Ahora ya es un chaval mayor, que voy a renunciar a salir de fiesta, conocer a una chica y irme con ella, porque yo no le voy a contar mi vida a una desconocida en cualquier momento, ¿no? Entonces son pequeñas cosas, ¿no? Que a lo largo de la vida van surgiendo y de yo esto, pues no, y yo lo otro, ¿no? Pues antes decía, pues no voy a tener un bebé en mi tripa, que dicen estas niñas, ¿no? Entonces, bueno, son fases, son como duelos que a veces también tienen que ir haciendo y depende cada cual cómo lo elabore y cómo lo vaya haciendo, pues se convertirá o no en un malestar más grave. Sí que creo que tiene razón Ariana, que al final la clave está en ver cómo interfiere en su vida diaria, ¿no? Que digamos, se relaciona, no se relaciona en el centro educativo, qué está pasando, ¿no? Bueno, ese tipo de claves son las que nos dan. Vale,
ya necesitamos ayuda profesional porque esto se está atascando, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la autoestima es muy importante también y lo que puede ser una baja autoestima se puede convertir al final en autolesiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que vigilar y por eso también a veces veíamos que en los grupos estos de acompañamiento en adolescencia en algunos llegábamos tarde, ¿no? Y surgió la necesidad de hacerlos antes para prevenir. Sí, de hecho, lo importante es el prevenir, ¿no? Porque es verdad que a veces desde cuando hablamos de intervención en la infancia, ¿no? O desde nuestro sector de la psicología y de acompañamientos más sociales, muchas veces ponemos el foco en ese malestar, en el riesgo, en la patología, ¿no? Y de hecho la prevención y la promoción de la salud son fundamentales, ¿no? Vosotras en vuestros discursos habéis nombrado, ¿no? Dispositivos o recursos que para esa prevención, bueno, ya secundaria, ¿no? El modelo Barnhouse. Habéis hablado también de esa prevención primaria, también nombrando o visibilizando esa importancia de la educación afectivo-sexual, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Y todas vosotras nos habéis hablado de necesidades, ¿no? De la importancia de ver y de acompañar las necesidades de las niñas y los niños. No sé si os gustaría nombrar algún otro factor o ejemplo de protección o de prevención y de promoción de la salud para que podamos tener unas infancias seguras. Mira, desde Save the Children y sobre todo en el ámbito educativo también, tenemos que es de vital importancia la figura del coordinador de bienestar, que está pensando a grandes pasos, pero qué tipo de formación tiene esa persona. Individualmente, cada centro, y ya no hablo en general, quién está formado, quién no, qué formaciones les está dando, porque la responsabilidad sobre ley, como dice Save the Children, es mucha. Y para dar respuesta a esta responsabilidad, falta una formación. Entonces, eso creemos también que aunque es una gran mejora, hay que saber cómo se aterriza no solo con nombramiento, por ejemplo. Y luego, por otra parte, ya está bien, y además creo que tú, Ariadna, después me suena igual, el piloto que se está haciendo también de meter psicólogos en los centros educativos, que esto en las comunidades autónomas ya se está haciendo, es algo que la OCDE también puede ver, y personalmente y profesionalmente y como entidad, creemos fervientemente que sería una gran herramienta de detección y prevención, porque al final es el ojo clínico, el tener el ojo entrenado. No van a ver lo mismo las que estén aquí sentadas, que imagino que es su estado sanitario afín, que una persona que no lo tiene. No podemos pretender estos perfiles polivalentes que tanto nos gustan. Pues al final sabemos de mucho, pero hay veces que tenemos que saber de varias cosas en profundidad. Y creo que en educación estas dos figuras, que son completamente complementarias, serían de gran ayuda. De hecho, exactamente es lo que tenía transcrito también. Ay, pues perdón. Pensaba en eso, además, una figura de lo que van a coordinadora, ¿no? Esa figura de bienestar emocional, nos ubicas, qué importante es su figura, que ya no implementada, yo creo que más o menos desde el año pasado, desde la legislación que hubo que hacer, ¿no? Sí, para que igual, ¿no? Más excepciones se implementó más esa figura. Yo he tenido mucho contacto con esas figuras en los centros escolares, pero que además hace 2 días tuve un correo con una de las figuras de bienestar emocional en el centro, que tengo varios, ¿no? Los que atiendo. Y es verdad, ¿no? Que están intentando implementar una formación especializada, pero bueno, todavía está un poco ahí. Bueno, estaría muy bien, ¿no? Que desde los colegios especiales también, ¿no? Se nos pudiera escuchar, no sé si es el caso, está escuchando, ¿no? Para hacer propuestas en concreto y poder abordar estas situaciones que se encuentran desde los centros escolares y que tenemos que tener presente que lo que detectan desde un centro educativo o desde un entorno familiar, ¿no? No es lo que pueden detectar desde un sistema sanitario en el que el contacto, las horas, ¿no? La frecuencia de atención puede ser muy reducida. Entonces yo creo que es muy importante tanto lo que se detecta a nivel familiar y social como lo que se detecta a nivel educativo. Entonces, qué importantes son esas dos figuras. Y es verdad que he tenido conocimiento de, pues bueno, de una nueva implementación, un programa piloto que se está haciendo desde el programa de los Satus Plus, y hay algunos centros, algunos institutos en los que hay una figura dentro, ¿no? de lo que son los centros escolares, que es una figura también, pues bueno, psicólogo con formación clínica,
y acompañe un poco en las situaciones que se van a encontrar de desregulación emocional, de sufrimiento y que es complementario también al trabajo del orientador y la figura de bienestar emocional, ¿no? En ciertos casos, pues que debido a la población de alumnado vulnerable que tienen, pues, bueno, pues hay esas necesidades y qué bueno sería pues que se pudiera, ¿no?, ampliar esas figuras en otros centros educativos, porque yo creo que en esta sociedad, pues, vulnerabilidad, pues podemos encontrar mucho, ¿no? Y a veces simplemente un proceso migratorio pues acarrea tantos duelos, ¿no? Tantos duelos en tantos aspectos, que un acompañamiento quizás a esa población pues, sea especialmente importante, ¿no? Y yo en concreto en el distrito, los 2 distritos en los que trabajo, pues desde, traigo datos en concreto de la administración educativa que estuvimos hace, yo creo que 1 mes y medio, son datos del ayuntamiento. Si no me equivoco, el 15% de la población en estos momentos del distrito 1, de los San Ignacio, San Rico, Arangoiti, Elorrieta, el 15% de la población empadronada ha realizado proceso migratorio. Un dato muy importante, empadronadas, ¿eh? O sea, podemos mover también personas que tienen acción administrativa irregular, un dato muy importante. Y creo que en el distrito 2, Uribarri Zurbará, de Begoña, Campo Grantil, creo que está, no sé si en el 9 o en el 11%. Entonces, estos son datos actuales, de 2000, si no me equivoco, creo que son de 2024, o del primer semestre de 2025, pero bueno, de un año en otro, creo que el dato de por sí es significativo y que habría que hacer una apuesta importante por acompañar a estas personas. Me consta que se está también de la ARENAGUN, ¿no?, que es un servicio nuevo que todavía hay que implementar también, pero que este mismo año se implementó desde el Ayuntamiento de Bilbao. Se hace también una atención psicológica para lo que es las expectativas de esa agrupación familiar, pero creo que no solo ese recurso, sino también otros recursos que digamos de manera histórica, ¿no?, trabajando sobre este tipo de poblaciones, pues la financiación, ¿no?, el acceso a recursos, pues es importante para dar cobertura a las necesidades que nos vamos a al hilo de lo que has dicho, en nuestra experiencia también, ahora mismo nos han dicho desde Osakidetza que están valorando la posibilidad, y espero que sea pronto, ¿no?, de incorporar muchos más perfiles de la psicología sin PIR. Sí, está bien. Porque, claro, de cara a atender a las personas que van a la unidad de género de cruces, todavía estamos con el sistema antiguo, que es psiquiatría, endocrinología, y el sistema que se va a implementar son los SAP, Servicios de Atención a Personas Trans, que esperamos que sea más que fiscalización, que es lo que había hasta ahora, acompañamiento. Y ahí lo que pedíamos eran equipos multidisciplinares, que hubiera alguien del ámbito de lo social, enfermería comunitaria y de profesional de la psicología. Claro, no hay profesionales de la psicología en Osakidetza libres para acompañar procesos. Claro, entonces, bueno, sí que nos comentaron pues, que estaban ya viendo la posibilidad de ampliar mucho en este ámbito, y ahí entraría de cara al acompañamiento de las personas trans, no tanto, bueno, venga, demuéstrame que eres una niña, sino, bueno, cuáles son tus malestares, cuáles son tus necesidades, qué esperas, etcétera, y poder acompañarlo ahí. Y eso, sin duda, va a ser, bueno, una labor que estamos haciendo ahora desde las asociaciones, se va a ver complementada desde un ámbito profesional, y yo creo que va a ser de cara a la prevención muy importante, ¿no? Una pregunta. Desde la, o sea, tienen que tratar con todo el tema de interacción y ofrecer unas partes seguras, ¿no?, a los menores. Estamos hablando, ¿no?, de realidades bastante normativas. También hay una parte, ¿no?, entiendo que en el momento en el que nos encontramos con una mujer o un hombre, ¿no?, tu posición como terapeuta, ¿no?, cambia, teniendo en cuenta que hay muchos roles de género, mandatos de género que se esperan, ¿no?, de esa niña que te puedes encontrar en consulta o paciente. No sé si he hecho. Yo no la tengo muy clara. Pero es verdad que por el planteamiento también, ¿no?, entre lo normativo y lo no normativo. Es que, o sea, estamos hablando, ¿no?, de infancias, ya sea trans, o del tema de en el momento en el que hay una invalidación por parte del sistema, ¿no?, el menor lo sufre más. Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que se espera de una mujer, es algo que tenéis presente en el momento en el que os encontráis un bebé menor. si te refieres a si el género
de alguna manera las expectativas sobre el género influyen, sí, pero creo que hay tantas influencias, expectativas sobre palabras determinadas, sobre categorías determinadas, que todos estamos inmersos en todo eso. O sea, esa violencia interseccional, ¿no? Porque al final lo que me estás preguntando entiendo que es, sí, el rol, pero el rol desde lo que esperan de mí, desde lo que ha dicho alguien que yo tengo que ser. Con lo cual, eso es una violencia también, porque alguien que no sabemos quién, es algo que no, que bueno, pues, una persona o un ente nos dice cómo tenemos que sentir o vivir la realidad, cómo me tengo que comportar en base a eso. Entonces, eso se da en tantas variables, en tantos roles, que yo entiendo que eso es verdad que creo que el espacio de género tiene una importancia especial, pero otro tipo también de roles, de características, vienen asociadas o atribuidas también con otra serie de características en las que nos podemos ver, pues bueno, violentados, ¿no? Porque yo no respondo a eso, ¿no? Entonces, son experiencias de invalidación. Entonces, claro que yo tengo, creo que cualquier persona que nos dedicamos un poco a esto, de alguna manera tenemos en cuenta de que todas las personas son violentadas de alguna manera, ¿no? Porque tienen que responder hacia unas expectativas de temas que podemos todos normalizar en que tenemos que bajar los ideales y responder más a lo que uno va sintiendo en el momento. Y desde ahí construirse en base a lo que tú decides según tus experiencias y tus deseos y tus motivaciones, que te cuento. Entiendo, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que la construcción de la identidad, o sea, según vas creciendo, ¿no? Hay muchas ideas impuestas en base a tu género, ¿no? Sí que es una realidad a tener en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la sociedad, ¿no? Que sí que se nos diferencia entre la mujer que sí que expresa, ¿no? O tenemos capacidad de expresión emocional, ¿no? Que el hombre, ¿no? O sea, creo que todos en consulta, ¿no? O en ese aporto, este espacio seguro para que no se nos seguro, lo que sea, tengo que tener en cuenta. Sí. O se os ocurren algunos en concreto. Pero tengo que tener en cuenta lo que me trae. Si nos ponemos en cuanto más, ¿no? Tengo que tener en cuenta todo lo que me trae. Y a veces una persona puede traer ¿no? Esa constitución, ese malestar relacionado a su género, o no. O pues es más también con la diversidad de la persona. Quiero decir, creo que hay que responder a eso, pero muy en concreto a lo que nos vamos encontrando. Sí, y yo creo que tengo que tener en cuenta lo que él me trae, pero también tengo que tener muy en cuenta lo que yo traigo, ¿no? Porque al final yo creo que es un poco esta la razón por la que hemos organizado este ciclo de jornadas, ¿no? Esa posibilidad de poder darle la vuelta un poquito a estas cosas que tenemos en la cabeza y ponernos un poco patas arriba nuestros esquemas mentales y nuestros estereotipos que tenemos integrados, ¿no? Porque muchas veces de forma explícita o implícita sí que influye, ¿no? En cómo me coloco yo delante de esta persona que me viene a consulta, ¿no? Con su malestar. Obviamente lo llevamos, ¿no? Vivimos aquí y ahora y lo llevamos, ¿no? Pero claro, también la propia experiencia te hace, yo en mi caso, la propia experiencia, como todo el rato se me caen los esquemas, pues ya cuentas con que no puedes partir de ninguna base, es decir, bueno, a ver, lo que tú dices, a ver qué me trae. Es decir, la propia experiencia ya te va desmontando, en mi caso en particular, todo el tiempo. Entonces no puedo... De hecho, en todo, como os decía, ¿no? de los modelos que venían al principio a las realidades que vemos ahora, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, es todo el rato. Y luego que hay mucha transversalidad. Al final tenemos en la asociación personal de diferentes culturas, de diferentes orígenes, de diferentes... Es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, vas un poco sabiendo que tú llevas lo que llevas, pero yo, desde luego, consciente de ello. Con respecto a esto que comentaba la compañera, yo también como que me imagino, ¿no?, que esos niños, yo no trabajo con niños y con niñas, ¿no?, pero sí con adultos y adultas, al final la persona viene con sus estereotipos, con sus roles, con sus y también con su mochila, ¿no? Y cómo te pueda percibir como profesional siendo mujer, hombre, ¿no? O sea, la percepción que tenga, cómo se sienta, si se siente más cómodo, menos cómodo, más cómoda, qué experiencias ha tenido, ¿no? Qué experiencias tiene en sus relaciones, en su entorno, en la familia, en el centro educativo, ¿no? Eso también es como algo muy bidireccional. Y la responsabilidad en ese momento, trabajando con infancias, ¿no?, está como en el profesional, de ver qué le está sucediendo, ¿no? Cómo se relaciona quizás ese menor o esa menor
con el profesional o la profesional, dependiendo del género, dependiendo de la identidad, ¿no? Y de la expresión, cómo eso puede influir, ¿no? Entonces yo creo que también es algo bidireccional. Y ya aprovecho que quería añadir otra cosilla con respecto a ti, ¿verdad? Sí, con respecto a lo que comentaba Irati, que comentaban, ¿no? Algunas familias, ¿no? Pues si esto pasa, pero hay que empezar sobre los 10 años, ¿no? A trabajar sobre esto, ¿no? Yo planteo como algo que escuché una vez, porque esto no es mío, no me lo voy a colocar a mí, en cómo simplemente con gestos tan pequeños como cuando obligamos a los peques, ¿no? A dar un beso al tío o a la tía y el niño no quiere y se siente obligado, ¿no? Con cosas tan simples como poder preguntar, ¿no? Y darle derecho y darle esa oportunidad de decidir si quiere o no quiere, ¿no? Al final es algo que es muy simple, es algo que se da mucho y que todos y todas quizá hemos caído en algún momento, incluso de dar un besito, ¿no? Dar un beso y desde nuestra necesidad, en realidad, ¿no? De sentirnos queridos por ese bebé, por ese niño o niña y no pensando tanto en la necesidad que tiene ese niño o niña, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, que creo que en pequeños gestos y en pequeñas cosas también podemos hacer un trabajo, ¿no? De concienciación en las familias, en las personas adultas en general, porque todos tenemos relación con menores, ¿no? Y creo que tener esa conciencia puede ser chula, más allá de la necesidad de una educación afectivo-sexual, ¿no? Que también es muy importante, pero bueno, que creo que podemos empezar también desde cosas más pequeñitas, ¿no? Que también tienen impacto. Y agradeceros a las compañeras, que ha sido maravilloso escuchar tanta. Sí, luego. Y un poco en relación a eso, ¿no? Esa necesidad de abrir esos espacios de quiero, no quiero, qué quiero ser, o cómo quiero ser, o qué persona quiero ser o no quiero ser, ¿no? Me parece también importante que de cara a qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cómo quiero ser, cómo no quiero ser, creo que influyen mucho esas personas referentes que tenemos en el entorno, ¿no? Y Bea, por ejemplo, ha dado algunas pinceladitas un poco sobre esto, ¿no? Cuando ha comentado un poco pues esas actividades que organizan, igual con las y los más pequeños de fin de semana, con esas monitoras y esos monitores que son también transexuales y que pueden constituir un modelo, ¿no? Para esas chiquis. Yo me pregunto si bueno, ¿qué pensáis o qué tipo de referentes o modelos femeninos creéis que necesitan las niñas hoy en día para poder desarrollarse desde la autenticidad, la libertad y ese autocuidado, sobre todo, ¿no? Bueno, yo voy a ir un melón, no sé cuánto falta, pero he observado muchos, hay muchos, pero hay otros. Sí. Qué complicado que estas niñas tengan referentes con lo que consumen diariamente en redes sociales. Es complicado, perdón, ¿eh? Es complicado. Entonces, en este aspecto, que sé que no es el objetivo de la sesión, pero con todo lo que se escucha a día de hoy, es que diariamente, esto no es muy blanco. Hay que tener mayor protección y control sobre lo que consumen y al final es triste decirlo, pero se fijan mucho también, triste no que se fijen, pero que me refiero que al final sienten como más ídolo a la persona de TikTok que tal, que a su madre que está todos los días trabajando para sacarla adelante. O la mamá que te cuenta que vive una posguerra que tal. Entonces, eso lo hacen las niñas de ahora. Yo hace tanto que no fui niña, no mentira, ya han pasado 2 años, pero lo hacemos todas. Entonces, ahí también me gustaría hacer especial hincapié, porque hablamos de protección, hablamos de bienestar, hablamos de identidad, y la identidad también la construye la línea. Y la línea está para regularizarla fuerte. Ahora hace unos días, Australia aprobó una ley que está prohibido que menores de 16 años tengan redes sociales, por todo lo que se está comprobando y todo el daño que esto está produciendo. Entonces, aunque sé que este no es el punto, perdón, lo quería traer con el tema de modelos, porque no es qué deberían tener, sino a qué tienen acceso y en qué se fijan. No sé. Sí, ha traído, bueno, en el tema trans ha traído muchos beneficios, porque yo hablo con personas de mi edad que dicen, yo nunca había conocido a nadie como yo, ¿no? En generaciones anteriores, y ahora pues tienen esos referentes, pero también los peligros, ¿no? Los peligros de que cuanto más te alejes de la norma, pues lo que se está viendo ahí es un escaparate, tú ves tu trastienda, pues ves el escaparate del resto y tu trastienda para la autoestima es demoledor, ¿no?
pero sí que es cierto que por lo menos tienen algún referente. Luego hay que cogerlo con pinzas, porque luego ha habido también, con el tema ya más de adolescentes, menos de infancia, ¿no? Problemas en el sentido de, bueno, las hormonas son la solución a mi vida, porque mira esta chica que parece Miss Euskadi, ¿no? Entonces yo cuando me tomen las hormonas voy a convertirme en eso, sopapo que te das, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que cogerlo también mucho con pinzas y trabajar en ese sentido. Por eso creo que es más importante los referentes cercanos, ¿no? Conocer a otras niñas de tu edad o mayores, pero de tu entorno, que son personas reales, ¿no? Y luego yo siempre tengo fichadas también en redes, pues algunos referentes que tienen otros modelos, ¿no? Pues yo que sé, como Eli Elric, que es una mujer trans, batch, no sé cómo se dice en castellano. Y bueno, pues algo, porque depende del perfil de quién se acerque, pues yo entiendo que le va a servir más unos a otros. Al final, como mujeres lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, en el momento en que empiezan a aparecer mujeres deportistas, mujeres científicas, mujeres no sé qué, ya tienes otros referentes y dices, vale, me entiendo mejor, encuentro mejor mi lugar de estar en el mundo. Pues en este sentido, pues a estas chicas un poco lo mismo, ¿no? Ir conociendo, ir viendo que no hay una manera de ser mujer, que tú tienes la tuya y que la tienes que construir según a ti te encaje, ¿no? Entonces, para eso sí que es muy importante tener referentes y estoy de acuerdo en que en las redes hay que cogerlo ahí con pinzas. Perdón que he sido como muy derrotista y un discurso muy deportivo, quitarnos, no, porque además nos van a quitar, tienen a gustar y siempre venir y tener un control. Sí que es cierto que los casos difíciles trabajamos con gente creadora de contenido, gente que tiene una visibilidad y que llega a espacios que no podemos llegar, porque al final hay gente que mueve verdaderas masas. Pero el tema está en enseñarles en torno a las noticias falsas, en torno a cómo perciben las relaciones online, en torno a eso. Saber un poco dónde tienen que buscar. Entonces, lo que tú decías, pues esos entornos seguros. Nosotros al final tenemos también centros propios donde intervenimos con infancia vulnerable, no por el tema de abuso sexual, sino porque se definen vulnerables pues, situaciones familiares, socioeconómicas, en su buena medida, y al final eso genera esos entornos seguros donde pueden ser y donde pueden desarrollarse. Pero sí que es cierto que personalmente tengo como sentimientos encontrados en torno a que a dónde pueden mirar, ¿no? Porque pueden mirar a tantos sitios que ya no es a dónde, sino cómo mirar, ¿no? Sí, volvemos al punto de la educación, ¿no? Que es ir crítico. O sea, cuando trabajamos una manera crítica de acercarse a cualquier, sea las redes o no sea cualquiera, ya puedes acercarte a las redes porque tienes esa mirada crítica, ¿no? Puedes analizarlo desde otro punto. Pero claro, cuando son tan chiquis. Yo añadiría lo que comentan las compañeras por dar un punto de vista también como más químico, que el referente pueda ser una persona también que lo que suele decir es más dinámico con el efecto depresivo, es decir, que es una persona que sea capaz también de hablar de su tristeza, de sus carencias, de sus limitaciones, de sus dificultades. Me parece clave esto, porque muchas veces en las redes sociales lo que nos encontramos son ideales, ideales del cuerpo, ideales de pensamiento, de adquisición, ¿no? De patrimonio, ¿no? Se me ocurren cosas como, bueno, entonces, el poder también hablar, ¿no? De las limitaciones, las dificultades que puedan haber. Entonces, que puedan encontrar los modelos más reales, ¿no? También, ¿no? De vidas. Pues me parece interesante pues, para poder sentir identificados y para poder favorecer la salud mental. ¿Vale? Y poder hablar de esas tristezas o de esas situaciones que nos hagan sentir pues, que no somos seres omnipotentes que tenemos todo, ¿no? Sino que hay limitaciones, hay dificultades y a veces uno puede pasar también por una mala racha. Puedes tener referentes en Instagram que te hablan también de eso, aunque puede ser a veces también de una manera muy edulcorada, ¿vale? Pero a mí, si eso le ayuda a la persona, ¿no? Que está frente mío o la persona que necesita ayuda, que le ayude eso, a mí me ayuda también como profesional. Entonces, esa divulgación que se puede hacer desde ahí me parece positiva. Yo, conectando un poco con somos adultas hablando de infancia, no podemos olvidar que todos los adultos hemos sido niños. Y que somos una generación, nosotros las que nos movemos ahora, ¿no? en la clínica y estamos ahora en edad madura, ¿no? En la edad adulta, que en la infancia se haya un poquito medianamente lejos. Lo que estamos viviendo un cambio súper profundo. O sea, creo que en los últimos 20 años se está dando un cambio brutal, ¿no? A la crítica patriarcal, al modelo de género, etc. Entonces creo que hablando antes un poco de
que nos encontramos también, ¿no? Como clínicas o como profesionales, pero también como personas, y cogiendo un poquito la base de desde dónde estamos haciendo este ciclo de charlas, ¿no? Para esa autocrítica, esa mirada diversa, ¿no? Y poder, porque nos encontramos que somos muchas mujeres apuntadas en las charlas, ¿dónde están los hombres? ¿No? Se llaman ciclos de mujer, vale, ¿dónde están los hombres? Esto no era para las mujeres, esto era una mirada crítica a cómo estamos mirando a la mujer hoy en día, ¿no? Y a cómo estamos mirando el desarrollo. Y ahora que estamos buscando un poco de igualdad, ¿no? Dentro de esa diversidad, ¿qué nos pasa como profesionales, como personas que hemos vivido infancias muy diferentes a las que igual se están empezando a vivir? ¿Cómo estamos acompañando eso? ¿No? Trayendo un poquito esta parte de cómo estamos acompañando desde lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en consulta y lo que estamos viviendo en sociedad, ¿no? Y trayendo un poquito, no sé, cómo es autocrítica. Sí, ¿no? De todos hemos sido niños y ahora acercando a la infancia que está viviendo diferencias, que está viviendo cositas nuevas, ¿no? Como semillitas nuevas desde donde están creciendo. Bueno, que dejar caer un poco la semilla también, ¿no? Sí. También tenemos los propios sesgos, ¿no? También pues, las propias experiencias. Sí. Sí. Y luego que no podemos elegir, que antes decía Irati, ¿no? Sí, nos intentamos especializar en cosas, pero al final nos llegan mucha diversidad. Y dentro de esa diversidad vamos a estar súper especializados, pero que después de trabajar un año con un paciente lo tengas que derivar, ¿no? O de repente se abra un melón y no puedas acompañarlo, o tengas que, ¿no? que formarte o, bueno, o se te rechine algo a nivel personal, ¿no? Toda esa supervisión y intervisión clínica que también necesitamos y también a nivel personal, ¿no? Se te rompen muchos moldes. Y qué bien que se puedan Que romper, se rompan. Y qué bien ese crecimiento, ¿no? Y el poder, bueno, yo es que os escucharía 3 horas o 4 cada una de las 3. O sea, escuchar a Irati y hablar como Irati, o sea, yo quiero, por favor, poder expresar así. ¿No? La hipnosis, ¿no? De este hipnótico de poder escuchar, pero no sé, creo que tenemos que acercarnos más, ¿no? A las charlas, a escuchar al in situ. Bueno, ya lo mío era un poco como madre, ya no. ¿No? Pero acercarnos a otras realidades, no solo a lo que estamos formados, a lo que, ¿no? Abrirnos a otras realidades y escuchar a personas que trabajan en otros sectores también dentro de, ¿no? de las mismas temas. Yo lo único, cuando me refería a la formación especializada, estaba hablando concretamente de la metodología Barnahus, porque realmente si queremos un cambio de paradigma, eso pasa porque también se apropia el profesional y el personal de esta metodología, por aparte de toda la información que hay en paralelo. Y por supuesto para eso es complejo, se pide que sea gente, que se forme y que se quede, porque al final dentro del sistema, y esto, yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, pero he ido a consultar de psicología, he sido paciente, y dices, ¿cuál es la necesidad? Tú hacer un vínculo también, pues en esos casos más. Entonces, es inevitable, no podemos andar formando a 25.000 personas, porque no es ni económicamente viable, pero sobre todo, si queremos poner el bienestar de ese niño, esa niña en el centro adolescente, también hay que vincular. Por supuesto, ha habido casos que nos han contado, sobre todo las compañeras en Cataluña, en los centros de Barnahus, que ha habido personas que han tenido que apartar el gasto porque es alto. No, yo nunca la formación especializada, porque yo creo que la psicología es un área en el cual tenemos un síndrome de impostora brutal, porque no sabemos siempre de todo. O sea, es como que quieres, no te abres un melón y quieres saber más de ese melón y te formas en no sé qué, ¿no? Y es como que se te van abriendo como muchos aspectos, ¿no? Entonces, que a veces nos pasa que esa diversidad que hoy en día se está dando nos va abriendo melones constantemente. Por supuesto, y que no se puede salir. Nos llaman y dicen, mira, tengo este caso, tal, con 4 cosas, al final vosotras sabéis de lo vuestro y con saber un poco de esa realidad, tener algunas referencias, muchas veces yo digo algo que dice, vale, esto me da una clave para interpretar, y es el cambio de mirada. Sí. Bueno, y también, Chicas, Bea, sí, Bea, como son ya -10 y quedan 10 minutos, igual, igual dar opción, invitar a las personas que estén conectadas online a que puedan lanzar sus preguntas, sus comentarios, ¿vale? vale, Y perdona, Agure, pero
me gustaría que Bea pudiera, bueno, si se puede enseñar a cámara, porque yo creo que donde está todo, acercar luego a no sé cómo se puede hacer, enseñar un poquito de... Ahí hay, no, yo casi no que me digo que cuidar igual. Entonces, te podrías, Sí, está bien. podríamos buscar igual una manera de poderlo subir quizás a la página del Sí. foro, ¿no? Para que pudieran Eso hacer también la ayuda, información y hacer también un poco de divulgación de la guía, que está en un formato también como muy, bueno, muy enfocado para adolescentes y que yo creo que es una forma, ¿no? de abordar la situación de las violencias machistas y también otras formas de violencia, ¿vale? Porque al final límites en las relaciones yo creo que tenemos bueno, que trabajar todos y sobre todo en infancia, yo lo veo como un indicador de protección, antes igual no lo he comentado, pero yo especialmente en chicas creo que la capacidad de establecer límites en las relaciones con iguales es un gran factor de protección y de salud mental. Porque nos vemos de manera, yo creo que histórica, cultural, nos vemos como más adaptadas a lo que el otro necesita, ¿no? Dentro también de las relaciones de cuidado, yo creo que somos más, hay una tendencia a responder a la necesidad del otro, ¿no? Y a dejar inhibir o reprimir las propias necesidades. Entonces creo que ver a niñas de 6 años cómo marcan límites en sus relaciones con amigas, en sus relaciones también con su padre, con su madre, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, es un gran indicador de salud mental y previene este tipo de violencias y previene también otro tipo de tendencias a relaciones con sustancia, ¿no? A tendencias de adicciones o lo que sea. Pues yo creo que el trabajo de la infancia y la adolescencia es clave para poder desarrollarnos y tener bienestar emocional. Sí, desde luego. Entonces, bueno, como hemos comentado, intentaremos subir a la página del COP este documento, aunque sea la foto o algo de información sobre este recurso. Y bueno, si queréis, sí, haremos llegar la guía, ¿no? ¿Se puede subir el formato? Voy a consultarlo también con mis compañeras. Vale, vamos a Sí, intentarlo. de Si no, todas pues, bueno, formas, podemos dejar sí. algunas orientaciones de cómo se puede conseguir. Eso es, yo creo que lo mejor es decir cómo se puede conseguir esa guía, porque si es desde el módulo de salud mental de esto San Ignacio, pues igual el poder dirigirse ahí para poder conseguir la guía. Vale, ¿Correcto? Desde lo que es el acceso a la web, ¿vale? Entonces, podéis buscar en el buscador de internet módulos psicosocial de esto San Ignacio y ahí está subido también en nuestra página web. Es verdad que hay cosas que igual desde el servicio no tenemos muy actualizadas, pero sé que en concreto el código está subido. Pues bueno, ahí también se puede acceder. Vale, De esa manera lo tenemos. Entonces, en la web de módulo psicosocial de esto San Ignacio. Vale. Olvida, sí, alguien los que... Ah, vale, desde el colegio lo escriben. Está escrito en el chat también, ¿vale? Y bueno, no sé si las personas que están online quisieran aportar algo más, porque tenemos que ir cerrando ya casi ya. Yo no veo el chat por aquí. Agurzanes, si tú ves alguna aportación, alguna pregunta que haya por ahí. No, había un comentario de una compañera que decía que los primeros referentes son los padres, incluso para ser lo contrario que ellos, porque no nos gusten esos modelos. No sé si se puede entender. Bueno, yo creo que un comentario, no sé si hay alguna pregunta o algo al respecto. Y desde luego invitar a las personas que estéis conectadas y ahí en sala, pues como dice Bea, a las últimas preguntas o a las últimas reflexiones. Vale. Bueno, aquí las personas que están aquí en sala, la verdad es que han sido muy activas aportando, ¿no? Y de hecho, pues nos han ayudado a crear este espacio de reflexión y de construcción conjunta, ¿no? De significados y de aprendizajes, ¿no? Para poder promover factores o para poder visibilizar factores que promuevan la salud, porque la intención no era crear solamente un espacio de análisis, sino de este espacio de reflexión que hemos podido crear, ¿no? Yo me quedaría 3 horas más escuchándoos a cada una de vosotras, porque desde luego ha sido un placer escucharos. Creo que sois grandes profesionales y en nombre del Colegio de Psicología de Vizcaya yo
y os agradezco que hayáis venido, que hayáis aceptado la invitación. Y bueno, pues para cerrar, pues a mí me gustaría comentar un poco pues esto, ¿no? Que a menudo en nuestro trabajo como clínicas o en el abordaje social, ¿no? Pues tendemos a mirar a la infancia desde el prisma del déficit, del trauma o del riesgo, pero que es importante recordar que no todas las infancias son difíciles ni todas las experiencias están marcadas por el malestar. Que también existen infancias seguras, esos vínculos sólidos y entornos protectores, ¿no? que pueden favorecer un desarrollo saludable. Y creo que lo que hemos hecho aquí en este espacio de reconocer y poner en valor estos contextos positivos y identificar también esos factores de protección, pues yo creo que nos ayudan, ¿no? en nuestra práctica, ¿no? Creo que la presencia de figuras cuidadoras sensibles y disponibles, la posibilidad de expresar esas emociones sin juicio, ¿no? La validación de la diversidad y el sentimiento de pertenencia a un entorno que acoge son factores de protección. Creo que hablar de infancia también es hablar de prevención y promoción de la salud, no solo de la patología, y de cómo podemos detectar y reforzar indicadores de bienestar psicológico, ¿no? Teniendo en cuenta que, o yendo más allá del síntoma y entendiendo que el malestar también forma parte del desarrollo normal y esperable, y que no todo es sufrimiento o no todo es patología, ¿no? Sobre todo, también queríamos resaltar que la infancia es un tiempo de oportunidades, de creatividad y de resiliencia, y que el modo en el que las niñas se perciben y son percibidas hoy influirá profundamente en cómo se relacionen con su cuerpo, con sus vínculos y con su identidad en el futuro. Por eso, tal y como hemos comentado antes también, pues el poder contar con referentes saludables, modelos femeninos diversos y empoderadores que les transmitan que ser mujer puede vivirse desde la libertad, el cuidado y la autenticidad, pues es muy necesario, ¿no? Y que hay muchas formas posibles de ser y que todas ellas son válidas. Y bueno, pues que como profesionales de la psicología, pues que nuestra labor también es, además de atender el sufrimiento, pues que también es fomentar el bienestar, ese sentido de la conexión y la posibilidad de tener una vida plena, ¿no? Y de hecho esto, pues bueno, pues que podamos seguir creando espacios como este, ¿no? En el que podamos reflexionar y poner patas arriba también un poco estas cosas que tenemos en la cabeza. Y donde podamos acoger la complejidad, ¿no? Desde una mirada esperanzadora y desde la confianza también en la capacidad de las niñas, ¿no? Y de quienes las acompañamos para crecer, sanar y construirse en un futuro más libre. Y bueno, pues muchas gracias a todas. Y a todos, porque hay también algún chico por ahí, ¿no? Por vuestra presencia y participación, y que nos vemos en la siguiente jornada, que será el 5 de febrero, y abordaremos la adolescencia y la juventud. Y será a esta misma hora, también online y presencial. Y bueno, pues estáis todas invitadísimas. Gracias.